Bueno, pues una nueva sesión del macroconcierto y esta vez es con como era Elvis Presley, el rey de reyes. ¿Por el tupé? El rey de reyes, por nuestro tupé en general. Nuestro rey de reyes, nuestro maestro de maestros, Antonio Martín. Antonio, bienvenido. Hola Fernando, hola chicos, hola Dani, que también la gente de multimedia, sin esto no sería posible. Dani se está pegando un trabajazo hoy, de hecho tenemos la comida aquí, no hemos traído la comida, que coste, la ha traído el maestro de maestros, y Dani desde los controles, y vamos a entrar con el tema de epidemiología y estadística y epidemiología mejor, y yo creo que compartir este rato de final de año natural del MIR con Antonio Martín es un privilegio para nosotros, o sea que Antonio... yo quiero irte dando pie simplemente con cosas que sé que son las que preguntan los alumnos normalmente, pero quiero que tú también, pues, bueno, vayas diciendo que fluya, flow del concierto y que vayas diciéndonos qué cosas son las que ves que tus temas principales, ese temazo que hiciste fue el líder de descargas en Spotify, Kruskal, Wallis y tú, ese fue maravilloso. Pues yo creo que empezamos precisamente, hablando de Kruskal, Wallis, empezamos por los test estadísticos. Yo creo que son nombres de super éxitos tuyos y que yo creo que pueden ser super éxitos también para el examen. Pues mira, Fernando, la verdad es que te voy a decir, evidentemente a mí me han llegado muchos correos de alumnos igual que a ti y sí que tienen razón en una cosa, muchas veces nos comentaban que, claro, las clases, tanto en primera vuelta como en las segundas que hemos dado Víctor y yo, pues que siempre dábamos muchas más horas a la epidemiología, y correcto, pero sí que es verdad que nos decían, oye, Antonio, es que a lo mejor algunas cosas de estadística se quedan descolgadas, y lo he observado respondiendo a las preguntas del foro, que digo, oye, esta pregunta debería ser muy sencilla y sin embargo la están fallando, ¿no? Entonces sí que te agradezco que me comentes, si me parece bien, vamos a empezar por estadística, Fernando. Mirad, con respecto a los test estadísticos, vamos a ver, como yo siempre os digo, recordad, un test estadístico no es ni más ni menos que una fórmula matemática que sirve para dar PES, para dar niveles de significación. O sea, ¿qué tiene en común un chi cuadrado y una nova? Que todos, después de ellos, va una P, ¿de acuerdo? Entonces, hacer una P o hacer un test estadístico u otro, ¿de qué va a depender? Pues va a depender, como bien sabéis, de las variables que tienes que analizar fundamentalmente. Entonces, simplemente a modo de resumen, a modo de gran resumen, digamos, para que nos sirvan, bueno, un poco para ver esto, la idea es la siguiente. Nosotros podríamos decir, perdonad, ahora... Gracias. Sí. Nosotros diríamos que dentro de los test estadísticos va a haber, digamos, como dos grandes grupos. Por una parte, vamos a tener test estadísticos que van a ser bivariantes o multivariantes. Esta sería una dicotomía de test estadísticos. Pero otra dicotomía de test estadísticos también puede ser para datos apareados o pareados o relacionados, vamos a poner apareados o relacionados, apareados versus independientes. Entonces, esto es muy importante. Luego ya veremos que hacer bivariante o multivariante o hacer apareado o independiente es absolutamente, perdonad que vuelva a repetir la frase, absolutamente dependiente o determinado por el tipo de variables que vamos a contrastar. Vamos por orden, si os parece vamos a ver esta división, Fernando. Vamos a hablar primero de los bivariantes y si no te importa luego hablo de los multivariantes. Con respecto a los test estadísticos bivariantes, evidentemente son aquellos que lo que hacen es contrastar si hay asociación entre dos variables. Claro, estos son los más importantes. Mira, ya a estas alturas te queda nada para hacer el MIR y un poquitín más para ser residente y empezar a pensar en tus propios estudios. Por tanto, tú cuando, por ejemplo, imagínate estudio Framingham, hablemos de, por una parte, infarto de miocardio y por otra parte, diabetes e hipertensión. Ya son tres variables. Bueno, pues tú tienes que hacer un estudio que relacione las tres variables, pero primero, y ahora lo veremos más despacio, hay que hacer dos test diferentes que asocien esta variable diabetes con el infarto, la variable hipertensión con el infarto y luego un test que ya es la leche que mezcla todo, ¿de acuerdo? Entonces primero vamos a hacer los bivariantes y luego ya haremos el multivariante y te indicaré para qué es, ¿de acuerdo? Y lo que tienes que saber para el MIR que es muy poquito, ¿vale? Entonces mira, te cuento, los test estadísticos bivariantes decía que podían ser para datos apareados o independientes. Esta es la otra dicotomía, a veces me lo preguntáis. Datos apareados son datos que se obtienen antes, después, que se obtienen en varios momentos en un único sujeto.
mientras que independientes son aquellos test estadísticos que se hacen comparando grupos diferentes. Había una pregunta de Elmir que relacionaba muy bien estadística con EPI, que decía: ¿qué tipo de test estadísticos se usan en los ensayos clínicos cruzados? No decía qué test, no querían un nombre propio, sino qué tipo de test se usan en los ensayos clínicos cruzados. Pues la respuesta evidentemente fue test estadísticos para datos apareados, porque un cruzado ya sabemos que es antes-después el mismo grupo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ojo, también son datos apareados. Imagínate, quiero ver si hay diferencia en la glucemia basal, en la glucemia después de una biguanida y en la glucemia después de una sulfonilurea, todo en el mismo grupo de pacientes. Pues esos serán también datos apareados, pero son datos apareados diferentes porque he medido 3 veces en 3 momentos diferentes. Por tanto, que sean datos apareados no es porque lo mida 2 veces o más de 2 veces, sino porque lo mido sea cuantas veces fuera en el mismo grupo en más de una ocasión. ¿Visto? Bueno, me vais a permitir, vamos a centrarnos, yo creo, para ordenarlo, en lo que serían primero los bivariantes y luego vamos a hacer los multivariantes. Bueno, con respecto a los test bivariantes, como hemos dicho, estos son los que comparan 2 variables. Lo sabes de sobra, o sea, las variables que puedes comparar dependen si son quali-quali, quali-quanti, quanti-quanti. Esto te lo sabes muy bien. Pero mira, déjame que lo repase contigo, que ya probablemente sea la última vez que te cuente mi vida estadística, entonces yo no quiero que se me quede nada. Quali más quali. Recuerda que hay un sinónimo de la palabra cualitativa que es categórica. Entonces aquí tendríamos una variable cualitativa y otra cualitativa, o 2 categóricas, como quieras decirlo. Bueno, tú ya estás diciendo quali-quali chi cuadrado. Perfecto, perfecto. Como dice Víctor, que es medio filólogo, chi cuadrado. Bueno, como quieras, dilo como quieras, chi cuadrado. Así es, Víctor. Entonces, así me ha salido el niño. Entonces, aquí tenemos quali más quanti y aquí tenemos quanti más quanti. Bueno, te cuento, quali chi cuadrado, pero hay alternativas que son las que un poco en el MIR dices, Antonio, entonces muy bien, ¿cuándo hay que hacer esto? Mira, la alternativa al chi cuadrado es lo que llamamos test exacto de Fisher. Pero ojo, para el test exacto de Fisher deben darse 2 circunstancias. Digamos que el chi cuadrado siempre, pero el Fisher es mejor y es condición sine qua non que se cumplan 2 circunstancias para hacer un Fisher. ¿Cuáles son esas 2 circunstancias? Mira, circunstancia 1 es que tienen que ser en tablas de 2 por 2. Voy despacio. Es decir, que si yo quiero ver si diferencia, por ejemplo, en obesidad sí, obesidad no, cualidicotómica, Madrid-Barcelona, cualidicotómica, ahí haré un Fisher. Pero si quiero ver obesidad sí o no, Barcelona-Madrid-Málaga, ya no puedo hacer un Fisher porque una de las 2 cualitativas no es dicotómica. Saldría una tabla de 3 por 2, ¿entendéis? 3 ciudades, obeso no obeso. Ahí no puedes hacer un Fisher solo para tablas de 2 por 2. Y para tablas de 2 por 2, cuando el n es pequeño en una casilla, ¿Esto qué quiere decir? Pues nada, yo voy a poner una tabla de 2 por 2. Por ejemplo, decíamos, en Madrid-Barcelona, obesidad, no obesidad. Esta es mi tablita, chicos, chicas. Bueno, pues en una casilla de estas, el n es menor de 5, voy a ponerlo un poco más clarito, el n menor que 5, si en una casilla de esas el n es menor que 5, es cuando sería especialmente útil hacer un test exacto de Fisher. ¿Se puede hacer un chi cuadrado? Sí, pero no es tan fino. Digamos que el Fisher es mejor porque es un poco burdo el chi cuadrado cuando el n es pequeño en una de las casillas, ¿de acuerdo? Ojo. Yo creo que esto lo he hecho en algún comentario o alguna pregunta. Tiene que ser n menor de 5 en una casilla de datos esperados, no observados. Por ejemplo, si yo veo, luego lo borro, 3, estos son mis pacientes, por tanto observado, 3, 28, 14 y 17, a mí me pone esto en el MIR y digo Fisher, pero realmente no es así, porque tendría que ser que esto sea menor en una casilla de datos esperados. Y tú me dirás, Antonio, ¿cómo sé yo? ¿Tengo que saber calcularlo cómo son los datos esperados? No, es muy facilito, pero es que ni me voy a entretener, porque no creo que te tengas que multiplicar esto por esto dividido entre esto. Entonces, como no quiero decírtelo, ya se lo he dicho, pues entonces, como no quiero decírtelo, nada, simplemente que sean datos esperados, ¿vale? Permíteme, voy a borrar esto. Bueno, entonces ya tendríamos el Fisher. Bien. Ahora, oye, Antonio, yo quiero hacer un test estadístico que me va a permitir comparar. ¿Obesos sí o no?
Ya tengo ahí una query dicotómica frente a antes o después de dieta hipocalórica. Ya tengo la otra cualitativa. La otra cualitativa sería momento 1, momento 2. ¿Vale la idea? Entonces dices, Antonio, yo ahí tienes dos qualis chi cuadrado, pero las dos qualis que estoy haciéndolas la misma en el mismo grupo, es decir, obesidad no obesidad, momento 1, momento 2. Por tanto sería, entre comillas, una chi cuadrado para datos apareados. Eso sabes que no existe, pero todo tiene nombre. Y entonces, vamos a poner aquí un McNemar. Entonces, McNemar para datos apareados. Y con esto salimos del paso perfectamente para ver la asociación que hay entre dos cualitativas diferentes. ¿Vale? Cualitativas con cualitativas. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora con quali y quanti? ¿Qué vamos a hacer ahora con quali y quanti? Mira, si la cualitativa, esto lo decimos siempre en clase, puede ser dicotómica o no dicotómica. Me vas a permitir un ejemplo otra vez. Cualitativa dicotómica con quanti. Bueno, quiero ver si hay diferencia en la reducción de la cifra de colesterol de estatina, por ejemplo, de la simvastatina y de la atorvastatina. Una cualitativa es dicotómica, que es qué estatina, simva a torva. La otra variable es cuantitativa, que es reducción en la cifra de colesterol. ¿Visto? Entonces ahí tendría una quanti y una quali dicotómica. Ahí, como bien sabes, ya lo estás esperando, ahí tengo que hacer una T de student. Una T de student. Oye, y si me dices, Antonio, ¿y si es simvastatina, atorvastatina y pitavastatina? O pravastatina, o lo que tú quieras. Entonces ya como hay más de dos opciones, ya no me vale una T de student, ya tengo que hacer un ANOVA o análisis de la varianza. Recordad, por favor, os lo pido, no me confundáis ANOVA con análisis multivariante, de lo que hablaremos a continuación. ¿Vale? ANOVA o análisis de la varianza. Por tanto, este sería el ejemplo, recuerda, colesterol con dos estatinas, esto el ejemplo sería colesterol con más de dos estatinas. Aquí, mejor. Entonces, ahora vosotros me diréis, Antonio, ¿y qué pasa si el n es menor de 30 o la cuantitativa no se ajusta a la normal? Primera cosa, si en el MIR te dicen que se ajusta a la normal, perfecto. Si en el MIR te dicen, o mejor dicho, no te dicen cómo es la variable, el ajuste de la variable, asumimos normalidad. ¿De acuerdo? Por tanto, siempre estos test que nosotros vamos a llamar paramétricos, ¿verdad?, se van a hacer los primeros. Pero déjame que te cuente una cosa. Mira, yo aquí voy a poner ahora, como ya te he explicado antes, voy a poner dato independiente y aquí voy a poner dato apareado. Y aquí me sale otra tablita de 2×2. ¿Qué voy a hacer en rojo? En rojo te voy a poner el equivalente no paramétrico de los paramétricos de aquí arriba. Por ejemplo, equivalente no paramétrico de la T de student para datos independientes. Pues aquí voy a poner Udemann-Whitney. Equivalente no paramétrico apareado de la T de student. Aquí yo voy a poner Wilcoxon. Equivalente no paramétrico de la nueva para datos independientes. Pues aquí yo voy a poner Kruskal-Wallis. Y si es apareado, yo voy a poner Friedman. Claro, aquí es cuando uno dice, ya está, ya hemos liado, nombres propios. Bueno, tienes razón, ninguno se llama el test de Sánchez, ¿qué le vamos a hacer? Pero lo que sí que quiero decirte es que lo que ha caído en el MIR, coño, entonces yo creo que merece la pena el pequeño esfuerzo, han sido la Udemann-Whitney y el Kruskal-Wallis. La pregunta en concreto del Kruskal-Wallis fue, ¿qué test estadístico haría usted para comparar la diferencia de 3 tratamientos en la reducción de las cifras de colesterol donde el colesterol no se ajusta a la normal? Entonces ahí tendría una cuantitativa, cifra de colesterol, 3 opciones, 3 estatinas o 3 tratamientos, ANOVA. Pero como dicen que esta no se ajusta a la normal, equivalente no paramétrico para datos independientes de la ANOVA, test de Kruskal-Wallis. ¿Visto? Bien. ¿Qué más cositas te cuento? Mira, quanti y quanti. Quanti y quanti. En este caso, mira, me gusta, me parece curioso lo que te voy a contar. Espero que a ti también te guste. Mira, el test inicial que hay que hacer es lo que llamamos correlación de Pearson. Esto ya te lo sabes tú, Pearson, ¿verdad? Entonces, la correlación de Pearson un poco lo que te dice es cuánto tiende una nube de dispersión de valores a cuánto se ajusta a la línea recta. De forma que, esto lo teníamos aquí. Permíteme. Tú imagínate que yo voy a poner, pues es el ejemplo que suelo poner, ¿verdad? Colesterol y nivel de andrógenos. Cada puntito que yo voy a poner aquí es un paciente de tu muestra, ¿vale?
Entonces, mira, aquí un paciente, otro paciente, pues aquí estarán la mayoría de las mujeres. ¿Por qué? Pues porque tienen valores bajos de andrógenos con valores bajos de colesterol, la mayoría de las mujeres. Y aquí estarán, pues, los hombretones, ¿no? Venga, mucho colesterol, venga, mucho andrógeno. Y aquí, bueno, pues la situación intermedia en la que, como siempre, hombre-mujeres, y hay una situación intermedia que es la que realmente en la clínica te cuesta discernir. Visto. Entonces yo aquí estoy viendo que cuando aumenta una variable aumenta la otra. Esto es una correlación positiva. Ya está. Ejemplo, Fernando, voy a decir una cosa de endocrino. Hipertiroidismo secundario. TSH y T3. ¿Eso sería positiva? ¿Mucha TSH, mucha T3? Sí. Venga, me acuerdo un poco. Tiroides estaba por aquí en el cuello, ¿no? Bueno, entonces la cosa es colesterol, estrógenos. Colesterol, estrógenos. ¿Qué estoy diciendo? Que a mayor nivel de estrógenos, menor nivel de colesterol. ¿De acuerdo? Por tanto, esto sería una correlación negativa. En este caso, el ejemplo sería, con el tiroides, pues sería un hipertiroidismo primario. T3 alta, feedback, TSH baja. ¿Va? Venga. Entonces, la cosa sería correlación positiva, correlación negativa. Claro, yo digo, oye Antonio, y me preguntas, ¿y en este grupo mío de mis pacientes que tengo colesterol y tengo andrógenos, pero mira lo que pasa, ¿qué pasa? Pues pasa que es positiva la correlación. Pasa que es positiva como aquí. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que esto, jolines, ¿cómo tiende a la línea recta? Y esto no tiende tanto a la línea recta. Por tanto, ¿qué ocurre? Que, como muy bien sabes, el test de Pearson te dice dos cosas. Te dice si la correlación es positiva o negativa y cuánto tiende a la línea recta dicha correlación. ¿De forma que? Lo que tienes que saber, y lo sabes bien, es el coeficiente R. Del coeficiente R hay que saberse tres cosas. La primera, obvia, va de -1 a +1. Te lo aprendes. ¿Y esto cómo lo aprendo? Pues la vida es así. -1 a +1. Pero lo segundo sí que es obvio. ¿Puede ser positiva o negativa? Claro, si va de -1 a +1 es que puede ser positiva o negativa. ¿Qué quiere decir positivo? Que si aumenta un parámetro, aumenta el otro. Si es negativa, aumenta un parámetro, disminuye el otro. Y lo último que te tienes que saber es el valor absoluto de la R, de forma que es fuerte si vale más en valor absoluto de 0,7. La mayoría de los libros es 0,7. ¿Esto qué quiere decir? Que te encanta igual, un más 0,8 que un menos 0,8. De hecho, una pregunta del MIR decía, ¿y usted cuándo le gusta la R, oiga? Y dijo, cuando tiende a más -1. Digamos que lo que queremos es huir del 0. Ahora te cuento. Entonces, ¿qué ocurre? Vuelvo a la pantalla de los gráficos. Ocurre esto, ocurre que esta R vale 1 y ocurre que esta R vale -1. Ambas son correlaciones perfectas. Esta es una correlación positiva perfecta y esta es una correlación negativa perfecta. Resumiendo, chicos, como os he comentado alguna vez, ¿qué forma tendrá, o qué R, perdona, tendrá una nube de dispersión que es como un balón de fútbol? Pues la R será un 0. ¿Cuánto valdrá la R de una línea recta? 1. Oye, ¿y entre medias un balón de rugby? Pues 0,5. Es decir, la idea es, desde una circunferencia vamos hasta la línea recta de 0 a 1. ¿Visto? Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Oye, ¿qué pasaría si la R es 0,9? Joder, me encanta. Ya lo decía el MIR, me gusta que tienda a más -1, tiende a +1, me encanta. Pues a lo mejor esta correlación es, pues ¿qué tengo yo? Esto, casi la línea recta, ¿vale? Eso se llama coeficiente de correlación, pero permíteme, y voy a hacer un 2 por 1, anda, así te digo una cosita que no está en el libro. Ya sé, esto no es para contar cosas nuevas, pero Fernando, es que yo creo que esto se usa mucho cada vez más. Se permite. Venga, guay. ¿Qué es el R cuadrado? R cuadrado. Entonces, 0,9 por 0,9, 0,81. Y se llama, R cuadrado se le llama coeficiente de determinación. ¿Qué tiene de ventaja? Mira, si esto es colesterol y esto es andrógenos, un coeficiente de determinación de 0,81 quiere decir, fíjate qué chulada, que el 81% de la variación que se produce en el colesterol es explicada enteramente por el nivel de andrógenos. Es decir, no, pero es que la raza es importante, y la talla y el peso, muy bien, todo es importante, pero que sepas que en tu modelo de trabajo la variación del colesterol se explica en un 81% exclusivamente por el nivel de andrógenos. ¿Visto? Yo creo que sí, ¿no, Fernando? Entonces, esto sería de la R.
Yo os voy a hacer una pregunta y os voy a dar 10 segundos para que penséis. Chicos, esta R, si yo os pregunto que cuánto vale, te sobran, de los 10 segundos, te sobran 9. Antonio, eso vale más 1. Perfecto. Y entonces yo ahora os voy a hacer otra pregunta. Voy a pintar una recta que sea más o menos como la mitad de esta, chicos. ¿Cuánto vale la R de la línea que he pintado en azul? Es más o menos la mitad que la negra. Bueno, como os conozco, sé que muchos de vosotros habréis acertado, pero que otros habréis dicho, Antonio, como es la mitad, esa R vale 0,5. Error. Esta R sigue valiendo más 1, porque cuando aumenta una variable, aumenta la otra y sigue siendo una línea recta. Por tanto dices, joder, qué fallo. O sea que la R es la leche, es un parámetro genial, 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 pero no tiene ni idea de qué. No tiene ni idea de la pendiente de la recta. No tiene ni idea de la pendiente de la recta. Pero chicos, os podéis imaginar, está todo inventado. Está todo inventado. De forma que, ¿qué se hace después de un Pearson cuando la R es fuerte? Y solo cuando la R es fuerte, es decir, y solo cuando tiende a la línea recta la nube de dispersión. Pues habrá que hacer otro test, que es regresión lineal. Y igual a alfa más beta x. No, por Dios, otra fórmula a estas alturas, no puede ser. Esa es la fórmula de la línea recta que viste en el colegio. Por eso te la estoy poniendo. Es decir, y igual a alfa más beta x. Vuelvo a la diapo de los gráficos. ¿Será capaz nuestro héroe? Sí. Entonces, chicos, permitidme. Este punto es alfa. Y lo han preguntado en el MIR, que cómo se llama el punto donde la recta de regresión corta el eje de ordenadas. Alfa. Y esto es beta o pendiente. ¿Vale? ¿Me sigues la idea? Te voy a contar. Esto es la beta de la negra. Pero había una recta de regresión que era más o menos esta que es la azul. Por tanto, esto será el beta del azul. ¿Y por qué te cuento esto? Mira, tú imagínate que esto, voy a poner datos que me invento. Esto es un 0, esto es un 1, esto es un 2, un 3, un 4, un 5. Y aquí esto es un 1, un 2, un 3, un 4 y un 5. Este es el eje, que vamos a llamarle eje X, este es el eje Y. A este eje X se le llama independiente. Acuérdate de esto porque también lo vamos a usar después. Y esto se le llama dependiente. Bueno, vamos a ver qué pasa. Chicos, vamos a cambiar. En el eje X vamos a ir, por ejemplo, del 2 al 3. Esto equivale aquí a esta variación. ¿Se ve? Yo creo que sí. Cambio de color para que se vea mejor. ¿Y qué pasa con el otro? Igual, la misma variación de 2 a 3. Pues entonces ya sería lógicamente, más pendiente, más cambio, ¿no? Pregunta de Elmir. ¿Cómo se llama el parámetro que le permite predecir cuánto varía una variable en función de modificaciones unitarias de la otra? La respuesta era beta o pendiente. ¿Queda claro? Más o menos, Fernando, yo creo que sí, ¿no? Perfecto. Vale, pues entonces esto sería lo que tendríais que saber de la recta de la regresión lineal. Visto. Entonces yo aquí me vais a permitir que añada lo siguiente. Antonio, ¿esto tiene equivalente no paramétrico? ¿Tiene equivalente no paramétrico? Sí. Como te lo he puesto en rojo, me vas a permitir que cambie de color. Y entonces aquí voy a poner el equivalente no paramétrico, es decir, estos dos sí serían paramétricos. El equivalente no paramétrico es la correlación de Spearman. ¿Vale, chicos? Se escribe Spearman, pero queda muy feo dicho así. Entonces, correlación de Spearman, ¿de acuerdo? Correlación de Spearman. ¿La idea cuál es? Lo mismo, chicos. La interpretación, yo creo que lo único que tenéis que hacer de un Spearman sería parecido al Pearson. Parecido, por tanto, tampoco merece la pena abundar más en ello. Si a ti, por ejemplo, te dicen que quiero ver si existe asociación entre el colesterol y andrógenos, donde ninguna variable se ajusta a la normal, vamos a hacer un Spearman. Esa sería un poco la situación. ¿Vale? Bueno,
Entonces, alguno de vosotros estará diciendo, vale, Antonio, me va cuadrando. El Spearman sería el equivalente, por eso te lo he puesto en rojo, el equivalente no paramétrico de quanti-quanti. Estos de aquí serían los equivalentes no paramétricos respectivamente de TD-Student y ANOVA. Y entonces me estás diciendo ahora, Antonio, ¿y cuál sería el equivalente no paramétrico de la TD-Student? Perdón, del chi cuadrado. Es el Fisher. Bien, yo te dije que una distribución se ajusta a la normal si, esencial, condición sine qua non, la variable es cuantitativa. Curva de Gauss tiene que ser cuantitativa. ¿Esto qué quiere decir? Que yo podré asumir normalidad si una cuanti se ajusta a la normal. Vale. ¿Cuántas cuantis hay en el chi cuadrado? Ninguna. Son quali y quali. No hay cuantis. Por tanto, no puedo decir que ninguno, mira, lo voy a poner en rojo, realmente todos serían no paramétricos, porque ninguno puede ajustarse la cuantitativa a la normal, ya que no hay cuantitativas. Por eso muchas veces en el foro me decís, Antonio, ¿el Fisher sería el equivalente no paramétrico del chi cuadrado? No, no. Es decir, que no, aquí no podemos hablar de esta dicotomía. Aquí sí y aquí sí. ¿Por qué? Porque aquí sí hay una cuanti, aquí hay una cuanti que por tanto eventualmente podría o no ajustarse a la normalidad. Fernando, esto es un poco lo que yo quería repasar con los alumnos sobre los test estadísticos bivariantes. No sé. Sí, lo que pasa es que yo lo he visto, vaya, creo que se le ha quedado clarísimo. Me parece que es una posible pregunta que casi todos los años, a lo mejor, algunos años incluso dos preguntas, algunos una. O sea, que es algo que puede ser importante y que yo creo que marca diferencias entre uno y otro, pero yo creo que nos has dado pie antes para decir, bueno, y luego hablaré de las multivariantes. Cierto. Fernando, cierto, chicos, permitid. Mirad, y muchos de vosotros habréis hecho un trabajo de fin de grado hace poco o hace más o menos poco tiempo. La pregunta es, chicos, si yo tengo en el Framingham, me invento los datos, por una parte infarto sí o no, y por otra parte tengo obesidad sí o no, diabetes sí o no, mira lo que tú tendrías que hacer si fueras el investigador de Framingham y seguro has hecho algo parecido en el TFG. Lo que tendrías que hacer es, he dicho aquí, obesidad sí o no, diabetes sí o no. Mira lo que tendrías que hacer, lo primero de todo, obesidad sí o no con infarto sí o no, chi cuadrado, P0001, te encanta. Ahora saco el otro. ¿Esta era obesidad? Diabetes. Pues ahora, diabetes, el otro test, la otra variable, diabetes con infarto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Antonio, hay que hacer otra chi cuadrado. Perfecto. Y me sale P002. Lo pondré aquí para que no lo retengáis en la cabeza. Infarto más diabetes mellitus más obesidad. Así lo vemos más claro. Pues nada, Antonio, aquí hay que hacer una chi cuadrado y me ha salido P0,001. Muy bien. Obesidad, como era sí o no, pues no es el IMC, no, era sí o no. ¿Estamos de acuerdo las opciones? Pues aquí haré otra chi cuadrado. Y Antonio, aquí me ha salido una P de 0,03, por ejemplo, también te encanta. Y ahora yo de repente te hago pensar en lo siguiente. Oye, vamos despacio. ¿Podría ocurrir que la P entre el chi cuadrado y la diabetes tenga que ver con la obesidad? Me explico. Criterio número 1. La obesidad es más frecuente en diabéticos que en no diabéticos. 2. La obesidad no es un paso intermedio entre diabetes e infarto. Y 3. La obesidad per se es factor de riesgo. Es decir, que podría ocurrir que este para este o este para este, el uno para el otro, se estuvieran comportando como factores confusores. Por tanto, yo necesito saber cómo contribuye ellos por separado en su relación con el infarto sin que estén influidos. Es decir, yo necesito diabetes e infarto sin tener en cuenta la obesidad e infarto y obesidad sin tener en cuenta la diabetes. Eso lo necesito. Porque esta P a lo mejor tiene que ver con la obesidad y esta P tiene que ver con la diabetes. ¿Entendéis la idea? Por tanto, yo necesito desglosarlo. Y para eso voy a hacer lo que se llama me lo pedía Fernando y tiene razón, un análisis multivariante. Sé que estamos en estadística, pero ya te invito a que vayas al manual y recuerdes las 5 formas que tenemos de evitar un factor de confusión.
a priori, aleatorización, apareamiento, restricción, a posteriori, análisis multivariante, análisis estratificado. He dicho análisis multivariante, lo que está en la pizarra. El análisis multivariante, de esto os he hecho una diapo, chicos, para que se vea mejor. No, esto era así. En el análisis multivariante, ahora volvemos a esto si queréis y le damos un último repaso. Para pasar esto, ¿qué tengo que hacer, chicos? ¿Con el mando o...? Pero tengo que quitar eso primero. Ahí, no, bien, buena. Con el mando, disculpa. No, esto lo veremos luego. Estos son test que luego vamos a ver si queréis, chicos, todos juntos. Esto es lo que yo te quería comentar. En una variable cualitativa, perdona, en un test multivariante siempre hay una variable y solo una y nada más que una a la que llamamos variable dependiente. La variable dependiente es el endpoint, es la variable resultado, la variable final. En mi ejemplo de antes del supuesto Framingham, la variable dependiente sería infarto sí o no. Las variables independientes serían el resto. Independientes las puede haber qualis y las puede haber quantis. Tú fíjate solo en la dependiente o variable resultado. ¿Por qué? Porque la variable dependiente puede ser cualitativa, cuantitativa o puede ser tiempo hasta que aparezca la cualitativa o lo que es llamado también supervivencia. Yo te voy a poner un ejemplo de cada uno de ellos. Infarto sí o no sería una cualitativa en mi ejemplo. Cuantitativa, carga viral y ver cuántos factores influyen en la carga viral. Tiempo hasta oclusión de un bypass y qué factores influyen en que se ocluya un bypass. Esta tabla te la tienes que saber, te pido el esfuerzo. Y sobre todo lo que te pido que te sepas es esto. Este test multivariante ha caído varias veces en el MIR, por tanto no lo pierdas, que es la regresión logística. Recordarse una pregunta al MIR que decía, ¿qué test estadístico haría usted para ver si hay asociación entre el desarrollo de hepatopatía crónica y 5 factores independientes? Ahí hay 6 variables, hay que hacer un multivariante. Como la variable es hepatopatía sí, hepatopatía no, la respuesta fue regresión logística. ¿Vale? Entonces, la regresión logística con su medida correspondiente de asociación, que es la odds ratio. Aquí no te líes con si es retrospectivo o no, esto te lo aprendes y listo. Regresión logística, odds ratio. Claro, si la cuantitativa es la carga viral, el multivariante se llama regresión lineal múltiple, añade esto al multivariante, ¿no? Parece sentido común, ¿no? Antes era regresión lineal, ahora regresión lineal múltiple. Y esto no ha caído, pero de verdad, es que huele a que va a caer sí o sí. ¿Por qué? Porque, como veremos a continuación, los análisis de supervivencia cada vez se preguntan más y se utilizan más. Y entonces, aquí merece la pena. El test estadístico será la regresión de Cox y la medida de asociación, que esta sí ha caído, es el hazard ratio. Recordad que en clase os decíamos, el hazard ratio es como el riesgo relativo del análisis de supervivencia. ¿Te acuerdas? Listo. Entonces vamos a quedarnos con esta tabla en la cabeza. Yo creo que es muy importante. Bien, ¿qué más quiero que hagamos con esta tabla? Aquí. Aquí. Pues no. Estará, chicos. ¡Ah! Aquí está. Esta es una pregunta del MIR, que es la pregunta, creo que es la 59 del test de estadística, ¿no? De epidestadística de segunda vuelta. Y esta, entonces, fíjate lo que te propongo. El multivariante, con la tabla anterior que te he contado, y esta pregunta, ya está, no hace falta saber más de multivariante. Vamos a verla. Dice, un estudio observacional estudia la probabilidad de haber alcanzado una respuesta clínicamente significativa, o sea, aquí parece que tenemos una variable, después de 2 años de tratamiento con un fármaco A, y aquí tenemos un fármaco B. Bueno, se realizó un análisis de regresión logística. Ostras, análisis de regresión logística. Fíjate, yo leyendo hasta este punto, dije, va a ser respuesta sí o no, fármaco A, fármaco B. Yo ahí veía un chi cuadrado, y en vez de un chi cuadrado pone se realiza un análisis de regresión logística. Ya me has jodido, ya no es un chi cuadrado. ¿Pero qué quiere decir esto? Que claramente vas a pedirme que interprete un multivariante. Porque la regresión logística, ¿qué te dije que era? El test estadístico del análisis multivariante cuando la variable final o resultado era cualitativa. Y aquí tenemos la cualitativa. Respuesta clínica, sí, no.
cualitativa dicotómica. Entonces aquí tenemos, esta sería la dependiente, pero aquí tendríamos otras que serían las independientes. Por ejemplo, el tipo de tratamiento es la independiente 1. ¿Qué más cositas tenemos? Bueno, además fíjate, te dice, utilizando como variable dependiente la respuesta significativa, lo que decíamos, y como variables independientes, el grupo de tratamiento, aquí lo tienes, A o B. La edad, independiente 2. El sexo, independiente 3. El tiempo de no sé qué, independiente 4. Entonces aprovecho esta pregunta para que veas. Oye, mira, las independientes, algunas son cualitativas, como era tratamiento A o B. Pero hay otras independientes que son cuantitativas, como la edad. ¿Pero qué te dije? Que no te importan, que a ti la única que te marca qué test estadístico es la dependiente, que dijimos que era cualitativa porque era respuesta sí o no. Por eso han hecho una regresión logística. Seguimos. Los resultados arrojan una odds ratio, que te dije que cuál era la medida de asociación del multivariante cuando la variable dependiente era cualitativa, te dije que era una odds ratio. De 3,5 con un intervalo de confianza, voy a quitarlo que no se ve, con un intervalo de confianza que no incluye el nulo, que no incluye el 1. Significativo, por tanto. A favor del tratamiento A, P001. O sea que tú fíjate, todo lo que has leído del enunciado ha sido que hemos hecho un multivariante en el que se ha visto asociación significativa porque, bueno, primero hemos hecho una regresión logística y de la regresión logística me sale que la P es 0,0001. Y hemos hecho una odds ratio y me ha salido que no incluye el nulo. Luego significativo también, 1,7, 4,2. Perdón. No quiero hacer nada malo. Sal, cancela. Aborta. Ya. Muy bien, fenomenal. Córtalo. Me cago en todo. ¿Sí? ¿Seguimos? Venga, va. Entonces, lo que os estaba diciendo, chicos, aquí tenemos un análisis de regresión logística. Ya me están fastidiando. Esto es alguien de otra academia, lo veo venir. Ahora, ya. Entonces decía, ¡ay! Estás aquí. Entonces, aquí ya está, chicos. Lo que os estaba diciendo, 1,7, 4,2. Despacito. Pasito. Suavecito. Entonces, la cosa es, chicos, aquí tengo un multivariante, el test estadístico de la regresión logística con su P y la odds ratio con su intervalo de confianza. Todo significativo. La P, la leche, buenísima, menor de 0,05. El intervalo, buenísimo. ¿Por qué? Porque no incluye el nulo. Bueno, muy bien. Entonces, todo te gusta. Pero ojo, esta P, ¿entre qué dos variables es, amigos? Es entre la única dependiente, que es respuesta de tratamiento, sí o no, y una independiente. ¿Cuál? La que me da en la pregunta, el tipo de tratamiento. Y nos pregunta por la falsa. Señale la falsa. Y leo contigo. Dice, 1. Las diferencias a favor del tratamiento A dependen de las otras variables incluidas en el análisis. 2. La posibilidad de obtener una respuesta clínicamente significativa es 3,5 veces mayor para el fármaco A que para el B. 3,5 por este odds ratio, claramente. 3. Aunque edad, sexo y tiempo de evolución de la enfermedad también podrían influir en la respuesta significativa, los resultados referidos al fármaco son independientes de estas tres variables. 4. Aunque el efecto del tiempo de tratamiento influya significativamente, cualquiera de las otras tres variables también podría ser significativa. Te pregunta por la falsa, cuidadito. Chicos, la falsa, sin duda alguna, es la opción 1. Precisamente para eso haces un multivariante. ¿Para qué? Para poder decir, chaval, me la juego contigo, a que estos resultados son solo de cómo influye solo el tipo de tratamiento en la respuesta clínicamente significativa. Es decir, que a lo mejor la edad también es significativa. Muy bien, pero esta odds ratio te la explica solo ¿quién? Te la explica solo el tratamiento. Por tanto, la falsa es la 1. Las otras tres en consecuencia son ciertas, pero acuérdate la 3. La 3 es correcta, es adecuada y es el resumen final de lo que te estoy contando. Vamos a ver otra vez la 3. Aunque la edad, sexo y tiempo, es decir, aunque las otras independientes también podrían influir en la respuesta significativa,
los resultados referidos al fármaco son independientes de las 3 variables. Por tanto, la 3 sería, como te estoy comentando, si me permites, el resumen final de lo que sería un análisis multivariante. Perdón, que he debido dar sin querer, Fernando, a esto. Vale, pues esto sería un poco la interpretación de multivariante. Simplemente me vais a permitir, voy a borrar esto, y quiero que contigo hacerlos una variante de esta pregunta del MIR, una variante. ¿Y cuál es la variante? Pues imagínate que la variante es, vale, que en vez de poner respuesta significativa, la variable fuera tiempo hasta respuesta significativa. En ese caso, en vez de darme un odds ratio, aquí me tendrían que haber dado ¿qué? Venga, bien, una hazard ratio y en vez de darme regresión logística, me tendrían que haber dicho ¿qué? Regresión de Cox. Por lo demás, la pregunta sería la misma y la respuesta falsa seguiría siendo la opción número 1. Por tanto, recordad, la tabla anterior, yo creo, Fernando, solamente con eso, la tabla anterior y esta pregunta, y de multivariante vais sobrados, ¿vale? Entonces yo creo que con esto, chicos, habríamos, si me permitís, terminado todo lo que yo creo que hay que saberse de los test estadísticos, de forma que, Fernando, perdóname un segundito que termine con los chicos. Esta es una tabla, esto está sacado de la tabla del manual. Yo os he puesto en amarillo lo que me parece que puede ser, y para eso es el objetivo final de esta clase, es el tufillo que uno ya tiene después de tantos años dando clase, de los test que podrían caer. Aquí, fíjate, quali, chi cuadrado, pero yo te he explicado cuándo Fisher y cuándo McNemar, ¿te acuerdas? Y regresión logística, pero como forma de multivariante. ¿Por qué la he puesto aquí? Porque la dependiente era cualitativa, ¿te acuerdas? Regresión logística. Dentro de quali y quanti, te he puesto test Ciudadanova, Mann-Whitney y Kruskal-Wallis. Estos 4 son los que yo te puse antes en el esquema y te dije cuándo usar cada uno de ellos, ¿vale? Y dentro de los quantis, quanti, me quedaría con el Pearson y luego ya tendríamos un tipo de test final, que me vas a permitir que se lo cuente un poquito ahora, Fernando, que sería el análisis de supervivencia. Entonces, por eso te he marcado Kaplan-Meier, long rank y regresión de Cox. Cuidadito. Kaplan-Meier, como te pongo aquí, no es realmente un test estadístico. Kaplan-Meier es una forma de representación gráfica de las gráficas de supervivencia, ¿vale? Entonces, si me vais a permitir que os cuente un poquito esto, que no está en el libro, pero que, oye, uno tiene sus pequeños, ya te digo, sus pequeñas corazonadas, y te voy a hablar del test de Kolmogorov-Smirnov. Fernando, a ti y a mí nos suena mucho esto por la palabra Smirnov. Y para un macroconcierto, menos. Qué menos que esto, Qué ¿no? menos. Que un pelotazo de vodka. Qué menos buena, tío. Entonces, la cosa es la siguiente, mirad. Os voy a decir, ¿qué es lo que hace el test de Kolmogorov-Smirnov? El test de Kolmogorov-Smirnov hace absolutamente como todos los test DARPES, no saben hacer otra cosa. Entonces te cuento, mira, tú imagínate que aquí tengo una distribución normal perfecta, como si lo hubiera pintado Gauss. Y aquí tienes tu distribución. Lo que hace el Kolmogorov-Smirnov es juntar ambas, enfrentar ambas. De forma que, si tu distribución es muy diferente de la campana de Gauss, va a salir una P chiquitita. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir una P pequeña siempre? Una P pequeña siempre quiere decir diferente. Diferente. Por tanto, ¿qué querrá decir esto? Que si me sale una Kolmogorov-Smirnov, una P significativa, P menor de 0,05, entonces lo que haré será variable no normal. Rechazo que mi campana es igual a la normal, por tanto variable no normal. Sin embargo, si la P es mayor de 0,05 o igual, ¿qué querrá decir? Que mi campana, mi curva es parecida a la campana, por tanto tendré que hacer, hablaré de normalidad. Dicho de otra forma, tú te has aprendido, no sé por qué, nadie te lo ha dicho, pero lo sé que lo has hecho así, que a ti te gustan las P chiquititas, ¿verdad? Tú cuando haces un trabajo en el TFG seguro que te cabreaste porque te salió una P no significativa. No, no pasa eso, no seas talibán de la P. ¿Qué es lo único que hay que saberse? Que habitualmente, en efecto, lo que nos gusta es las diferencias significativas, las P pequeñas. Bueno, pues si quieres, permíteme, en el Kolmogorov-Smirnov es al revés. En el KS, si alguien usa el SPS, el programa estadístico, lo llama KS, no vienen estos nombres. A ti lo que te gusta es que la P sea no significativa. ¿Por qué? ¿Qué significa esa P no significativa? Que tu distribución no es diferente de la normal y por tanto podrás hacer
los test estadísticos paramétricos que vimos antes y te los dejé en negrita. ¿Vale? Kolmogorov-Smirnov. Muy bien, chicos. Fernando, déjame que... Sí, esto es como un solo de guitarra. Yo ya le dejo y ya tira como, para adelante. como el conejito de Duracell. Tira milla, Antonio. Gracias. Entonces, os dije que me faltaba un único test, chicos. Yo, es verdad, claro. Vale. Perdón. Paso. Venga, supervivencia. Claro. Yo os pregunto a vosotros, chicos, ¿qué test estadístico haríais para comparar? Permitidme que vaya al terreno de esa disciplina tan importante que es la cirugía vascular. Entonces, yo tengo que hacer un estudio para ver si hay diferencias entre un stent en la femoral superficial, o mejor dicho, un bypass hecho con vena, que sería el gold estándar, femoropopliteo, versus un bypass hecho con prótesis. ¿De acuerdo? Quiero comparar vena-prótesis en el bypass femoropopliteo. Estos estudios se han hecho, son antiquísimos, más clásicos que la leche. Entonces, la cosa es la siguiente. Yo aquí tengo que una variable sería, a ver, Antonio, una variable sería tipo de bypass, que sería vena-prótesis, y el otra variable sería ocluido o no ocluido, ¿no? Ocluido permeable, si quieres, ocluido permeable. Si yo te digo, oye, ¿qué test estadístico harías tú para saber si hay asociación entre el tipo de bypass empleado y oclusión o no de dicho bypass? Estoy seguro que tú vas a decir, cual y, Antonio, haz un H cuadrado que quedas como Dios. Eso es el instinto, ¿verdad? Pero a veces el instinto no es bueno. Y aquí no lo sería. ¿Por qué? Porque ¿qué es absolutamente esencial e importante en que se ocluya en un bypass? Es evidente. El tiempo que hace que tardó en hacerse, el tiempo que hace que tú hiciste dicho bypass. No es lo mismo, sería injusto darle la misma importancia a un bypass protésico hecho ayer por la mañana que a un bypass venoso hecho hace un año. Sería igual de injusto que igualar que con una quimio puesta hace un mes el paciente esté vivo a que esté vivo un paciente con una quimio puesta hace 5 años. Es decir, hay muchísimas circunstancias en medicina en la que no importa si sí o no, sino el tiempo hasta si sí. ¿Visto? Y entonces hablaríamos de análisis de supervivencia. Entonces, permitidme que os cuente, chicos, algunas cositas del análisis de supervivencia. Mira, aquí tenéis, yo, como sabéis que soy muy optimista, siempre digo que en la vida o te mueres o te censuran. Bueno, pues eso es lo que resume una Kaplan-Meier. En la Kaplan-Meier hay dos tipos de situaciones, o eres un evento o eres una censura. El evento es, me ha pasado, el evento es, me he muerto. En mi ejemplo, el evento es, se me ha ocluido el bypass. Las censuras son los que quedan, pero los que quedan a su vez son dos tipos de situaciones. Termina el seguimiento sin el evento o se ha perdido. Claro, como decía un compañero mío, decía, jo, es que eso es un truco de puta madre, porque si se te pierde la mayoría, dices, ¿qué permeabilidad más buena? ¿Y que se te han perdido todos? Claro, condición sine qua non para hacer una Kaplan-Meier. Tenemos que asumir, y esa es una debilidad de esta situación, que las pérdidas o abandonos tienen el mismo pronóstico que si hubieran seguido en la gráfica. ¿Entendéis la idea? O sea, que no son diferentes pronósticos, sino, claro, no serían comparables. Sería mezclar churras con merinas o, según algún político, dice peras con manzanas. Visto. Entonces, la cosa es la siguiente. Como decía, tú tienes dos situaciones. O eres un evento o eres una censura. ¿Qué es lo que hace caer la gráfica? Porque, claro, evidentemente, si esto es supervivencia, o dicho de otra forma, eufemismo, tiempo libre de muerte, pues lógicamente las gráficas Kaplan-Meier van así, nadie resucita, ¿entendéis la idea? Entonces las gráficas Kaplan-Meier, muy bien, venga, van cayendo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que por qué cae la gráfica? La gráfica cae sí, solo por el evento, nunca por la censura. Pero claro, míralo, aquí está, un evento, cae, otro evento, cae. Ha habido dos censuras, eso te lo marcan así en la gráfica, ¿de acuerdo? Y así salió la pregunta al MIR con esas rayitas. Eso son las censuras. Pero ¿qué ocurre? Un evento y dos censuras. Por tanto, si había 10 inicialmente, uno no está porque ya está muerto, otro no está porque se ha muerto y dos se han perdido. ¿Cuántos sujetos te quedan? 6 pacientes en riesgo de los 10 que empezaron. Es decir, ¿que es importante las censuras? Claro, porque te queda menos gente en riesgo. Y tú dirás, ¿y esto qué coño importa, Antonio? Esto importa para lo siguiente.
Tú imagínate, si yo tengo 10 pacientes y se muere uno, tiene uno un evento, ¿lo ves? Uno, pues está el 90% está libre del evento. Pero ¿qué pasa si yo tengo 5 pérdidas y hay un evento? Si yo tengo 5 pérdidas y hay un evento, vale, sigue muriéndose solo uno, pero ahora es uno de 5. Se habrá muerto el 20% de los que están en riesgo. Mientras que si no hubiera habido pérdidas, se habría muerto solo el 10% de la muestra. Por tanto, las censuras no provocan caída, pero sí influyen en la magnitud de la caída, ya que queda mucha menos gente en riesgo. O sea, Fernando, no sé si he sido capaz de dejarlo claro. Cae por la censura, pero la cantidad que cae sí que tiene que ver con... Perdón, cae por el evento, la magnitud de lo que cae sí que tiene que ver con la censura. Listo. Bueno, entonces esta sería un poquito la explicación de esta gráfica. Claro, ¿qué ocurre, chicos? Este tipo de historias se hacen fundamentalmente para poder comparar. Tú imagínate que estos son, tipicazo ejemplo, 2 quimioterapias, y esto es la quimio A y esto es la quimio B en un cáncer determinado. Quimio A y quimio B en un cáncer determinado, o bypass venoso o bypass protésico. Esta gráfica me gusta, porque vamos a decir de ella varias cositas chulas. La primera, oye Antonio, ¿hay diferencias significativas entre las dos gráficas? No sé, hagamos un test estadístico que me dé una P. Yo quiero una P. Yo quiero saber si la P es o no menor de 0,05. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que como todo, va a haber un test estadístico que me va a decir si hay diferencias en estas P's. Y ese test estadístico es, en este caso, log-rank, o en castellano, logaritmo de rango. También podría ser el Breslow, pero habitualmente, y el MIR ha caído, sería el log-rank, ¿de acuerdo? Más que el Breslow. Visto. Por tanto, ¿qué te dice el log-rank? El log-rank es un test estadístico que compara si esta curva verde es diferente de esta curva, de esta gráfica roja o rosa. Visto. Entonces, ahora la pregunta es, oye Antonio, ¿y cuánto más riesgo de muerte tiene el que recibe la quimio A con respecto, el que recibe la quimio B con respecto al que recibe la quimio A? ¿Cuánto más riesgo de muerte? Ese riesgo relativo, lo dijimos antes, es el hazard ratio. ¿De acuerdo? Entonces, en una gráfica de Kaplan-Meier, ¿yo qué 3 cosas me sabría? Yo me sabría el hazard ratio, la P que te la da el log-rank y lo más importante para la clínica es esto. Tiempo mediano de sobrevida. Chicos, he dicho mediano, no medio. ¿Por qué? Porque en un seguimiento de pacientes, unos pueden morir al mes, otros a los 2 meses, la mayoría van a morir sobre todo al final. Es decir, esta gráfica, las gráficas de supervivencia son el ejemplo típico de variable asimétrica. ¿Entendéis? El seguimiento no sigue una campana de Gauss ni de coña. Por tanto, el log-rank y el Breslow son ejemplos de test estadísticos no paramétricos. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre? Que como era asimétrico, recuerda, en vez de la media usamos la mediana. Todo va cuadrando. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, ¿por qué digo esto? Porque mira, por ejemplo, con la quimio B, en mi ejemplo, con la quimio B, el tiempo libre de evento para una mediana del 50% es de unos 30 meses. Mientras que para la otra es de 48 meses. Es decir, que la diferencia en tiempo de sobrevida para el evento a la mediana de seguimiento es de 18% no, de 18 meses. Hostia, pues es que esos son muchos meses, ¿eh? De hecho, ¿cuál fue la pregunta del MIR? La tenemos luego, pero ya la adelanto. Había 2 curvitas que eran parecidas, pero la P era significativa, el hazard ratio era significativo, pero ¿qué ocurre? Que la mediana de sobrevida estaban muy juntitas. ¿Y qué dijeron? La P es genial, el hazard ratio es genial, pero no hay relevancia clínica entre un tratamiento y otro porque la diferencia en el tiempo mediano de sobrevida es muy corto. 2 semanas, decía la pregunta del MIR. Por eso, estas 3 cosas importantes yo las resumo siempre con el ejemplo, perdonadme, de una carrera de caballos. Vamos a ver, oye, ¿quién te explica? Un caballo ha llegado antes que el otro. ¿Habrá sido por azar? Coño, vamos a hacer el test de log-rank a ver qué me dice la P. Primera cosa para lo que vale la P, para ver si un caballo ha ganado al otro de casualidad o es que uno es significativamente mejor que el otro. 2, vamos a apostar. ¿Cuánto es más probable que gane el caballo A al caballo B?
hagamos una hazard ratio. Y 3, y más importante para la clínica, ¿por cuántos metros ha ganado un caballo al otro? Tiempo mediano de sobrevida. Con esto, por tanto, chicos, creo yo, Fernando, que podríamos dar por bueno todos los test estadísticos, incluyendo. Permíteme solo una cosita. Chicos, como veis, es muy importante el número de personas en riesgo y los censurados. Es decir, que por tanto el número en riesgo es la gente que queda después del evento y después de censuras. Como parece lógico, van cayendo a lo largo del tiempo, ¿vale? Porque habrá menos gente en riesgo. Y eso es un poquito lo que yo quería comentarles a los chicos de este tema. Fernando. Perfecto. Bueno, vamos bien, nos quedan yo creo que como unos 50 minutos así, ¿puede ser? Madre mía. Sí, 50 minutos por ahí. Has dejado algo comentado, yo tengo que comentar mientras que estamos haciendo el concierto lo que sucede entre bambalinas, y es que tenemos a Inés Aragoncillo afinando el ukelele, que ha entrado para su concierto, se ha oído el o sea que ya viene preparada con los tonos altos. Y mientras tanto Antonio está cogiendo agua y has mencionado algo de que nos gustan las pez pequeñitas. Me ha recordado eso que siempre que nos menciona vuestro presentador de la gala que vamos a hacer, David Callejo, siempre dice que el tamaño importa. Y yo quería comentar con eso que el tamaño importa, pero no siempre lo más grande es lo mejor, porque Aragón me gusta mucho, pero me gusta más Aragoncillo. ¿Cómo te has relacionado? ¿Cómo te has relacionado, niño? Y hablando de eso, hablando sobre tamaño, nos da pie para preguntarte por tamaño, Antonio, porque yo creo que el tamaño muestral es algo que se queda siempre como al final y que a lo mejor muchas veces en clase como que no nos da demasiado tiempo y yo creo que puede ser pregunta. Tienes toda la razón, Fernando. Mira, bueno, esta era la pregunta de Almir, no voy a incidir en ello. Recordad, al 50% había una diferencia pequeña, por tanto dijeron, será todo significativo, pero no te compro el nuevo tratamiento. Entonces, bueno, yo creo que, Fernando, que he hecho también alguna cosita de estas, de test de lo que decíamos del tiempo mediano, test estadísticos, contraste de hipótesis, aquí. Me ha preparado para todo, pero le sorprendo porque le varía el cambio de juego de pronto. Ah, no, yo me he traído, ¿qué me he dicho, Fernando? Te voy a hacer unas preguntitas. Digo, ostras, esto es peor que el tribunal de la tesis, porque Fernando da clases de estadística fenomenal, como todo lo que hace. Entonces, bueno, la cosa es la siguiente, chicos. Es verdad que me preguntáis muchas veces, Antonio, entonces me lío un poco. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? El tamaño de la muestra, ¿para qué vale? ¿Para qué no nos vale? ¿Qué factores tengo que tener en cuenta? Entonces me he permitido haceros este pequeño algoritmo de manejo. Mira, factores a tener en cuenta para el cálculo de la famosa N. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que tú puedes estar ante dos tipos de situaciones. Uno, yo puedo querer, oye, ¿cuánta gente... Y esto es una cosa que hemos hecho nosotros en el hospital. ¿Cuánta gente tengo que incluir en un estudio de cribado de aneurisma de aorta abdominal para calcular la prevalencia de aneurismas en España? Pero también puede ser, oye, ¿cuánta gente, vacuna de Pfizer, necesito para poder comparar bien, con evidencia, la vacuna frente al placebo en el SARS-CoV-2? Es decir, que yo tengo dos situaciones. Por una parte, contraste de hipótesis, el ejemplo, el ensayo clínico de la vacuna. Por otra parte, estimación de parámetros, en mi caso sería estimar la prevalencia de aneurismas de aorta abdominal en España. Visto. Bueno, ¿qué ocurre? Apréndete esto. Cuando yo quiera estimar parámetros, tengo que tener en cuenta un concepto que se llama precisión. La precisión habitualmente suele ser la exigida en torno, habitualmente, chicos, no lo aprendáis a fuego, en torno al 3%. Y tú me dirás, Antonio, ¿eso qué quiere decir? Pues imagínate que yo te voy a decir que la prevalencia de aneurismas de aorta abdominal está en España con en torno al 10% más menos 3. ¿Vale la idea? Y dices, Antonio, yo, joder, pues me gustaría decir 10% más menos 1, más preciso que tú. Fenomenal. Te vas a hinchar a hacer screening a la gente. Una pequeña variación de esto implica una necesidad de muestra brutal. Cuanto más preciso, más tamaño muestral será necesario. Por tanto, la precisión, que muchas veces se escribe en las fórmulas con el signo de D, con la letra D, sería en torno al 3%. Pero ¿yo qué quiero estimar? Mira, tú puedes estimar una variable cuantitativa, y esto sería media. Por ejemplo, quiero estimar el colesterol pediátrico poblacional.
cuantitativa a través de medias. O quiero estimar una cualitativa, que era mi ejemplo, que es un porcentaje. Recordad todos, un porcentaje nunca es un número, un porcentaje es la frecuencia con la que aparece una cualitativa. En un grupo de sujetos el 70% son mujeres, la variable es sexo y el 70% es la frecuencia con la que aparece la variable. Por tanto, yo puedo estimar un porcentaje, o sea, cualitativa o categórica, o una cuantitativa. ¿Y eso es importante? Por supuesto. ¿Por qué? Porque si lo que quiero es estimar una cuantitativa, una media, esto lo voy a hacer, necesitaré, pregunta del MIR, ¿verdad, Fernando? Necesitaré la varianza, Mientras que, si es una cualitativa, un porcentaje, lo que necesitaré será la prevalencia. Y tú me dirás, pero vamos a ver, Antonio, si yo quiero ver la prevalencia de aneurismas en España, ¿qué prevalencia voy a poner? Exacto. Pues tendrás que poner la prevalencia que tengas parecida a la de tu estudio. En el ejemplo nuestro, los mayores estudios de screening poblacional de aneurismas se han hecho en el Reino Unido, que algo tienen que ver con nosotros. Entonces, yo debería poner en el cálculo del tamaño muestral la prevalencia de aneurismas en el Reino Unido. Y tú miras, Antonio, ¿y si es tu primer el estudio es el tuyo, el primero del mundo mundial, no hay por tanto prevalencias de referencia? Entonces, me habéis preguntado muchas veces esto en el foro, poned probabilidad o prevalencia de 0,5, es decir, del 50%. Y tú dirás, Antonio, ¿por qué? Porque esa es la prevalencia que te obliga a trabajar con más muestra, digamos que así irías sobre seguro. De forma que la prevalencia, para que te hagas una idea, tendría esto. Una prevalencia del 10, una prevalencia del 50 y una prevalencia del 90. Pues el n será menor en el caso del 10 o del 90, la prevalencia es la leche, el tamaño que te exige para el 50%. Un poco sería la situación, ¿vale? Visto. Entonces, esto sería en cuanto a la estimación de parámetros. Si es un contraste de hipótesis es otra historia. Si hay un contraste de hipótesis, aquí no hay precisión, ¿no ves? Aquí, ¿qué es lo que necesito? Saber si el test es uni o bilateral, una o dos colas, ¿os acordáis? Es decir, ejemplo de test a dos colas. Quiero saber si diferencia la cifra de tensión arterial de un YECA y un ARA2. ¿Por qué eso es a dos colas? Porque puede ser mejor el YECA o puede ser mejor el ARA2. Pero si hago ese mismo ensayo clínico para ver diferencia de tensión arterial entre YECA y placebo, parece lógico pensar que si hay diferencias solo será en un sentido, y es que va mejor, reduce más la tensión el tratamiento. Parecería la leche de improbable que redujera más la tensión arterial del placebo. Por tanto, siempre que tú puedas, hazlo bilateral, porque no sabes por dónde va a salir la sorpresa, cuál va a ser mejor, pero en determinadas circunstancias tú podrías hacerlo con unilateral. ¿Qué ventaja tiene? Que en el unilateral te vas a apañar con menos muestra. El bilateral, venga, como todo lo bueno, requiere mucha muestra. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es la potencia del contraste. Eso lo sabéis del test estadístico, del test de contrastes, que lo hemos dicho en clase, que es del 80%, ¿recordáis? Por tanto, si yo tengo que saber cuál es la potencia, ¿qué implica? Que necesito saber el error beta. Esto quizás es lo que más se ha preguntado clásicamente en este tema. Oye, ¿el error beta tengo que tenerlo en cuenta para estimar un parámetro? Y yo siempre os digo, no. Porque el error beta es el error de la comparación. Por tanto, aquí no hay errores beta que valga, aquí sí hay error beta que tener en cuenta a través de la potencia. Estos contrastes de hipótesis, fíjate cómo tienen que ver. Quanti y quali, pues aquí igual, quanti y quali. Es decir, puedo comparar medias, quiero ver si hay diferencia en la media de colesterol de dos tratamientos, necesitaré las varianzas de uno y otro tratamiento. Y si lo que quiero ver es los porcentajes, tendré que saber la prevalencia de la situación 1 y de la situación 2. Por ejemplo, quiero ver si hay diferencias significativas en la prevalencia de aneurismas de aorta de España y Francia. Necesitaré la prevalencia de España y la prevalencia de Francia. ¿Visto? Y Fernando, si me permites, yo pondría aquí una cosa más, y esto es común para toda la pizarra, porcentaje de pérdidas previsibles, que suele estar aceptado en torno a un 10%. Es decir, que si el cálculo matemático de, por ejemplo, yo decía que quería estimar la prevalencia de aneurisma, pues si el cálculo matemático de mi estudio, que parece que era este, me dice que usted necesita 540, pues un 10% serían 55 más, pues voy a coger en torno a 600 sujetos. Así, Fernando, si hay pérdidas, no me destroza el estudio. ¿Lo habéis entendido todos? Por tanto, esto sería un poco lo que yo tendría que tener en cuenta para el tamaño muestral. Os he traído una cosa para que veáis, porque, Dani, a ver si me puedes ayudar.
si yo quiero ver, quería ver el Excel que he traído. Si le das a escape, quitando la herramienta, el boli rojo, ¿Sí? dale a para salir de la pantalla. Para salir Con de usted, la- es Daniel para salir del Paraíso. PowerPoint. Daniel Paradise. Y ahora la barra de tareas que saldrá por ahí abajo, si quieres. Pues no quiere. Esto es una autodestrucción. No quiere salir. No, mira, a ver, no sería... Mira ahora. Ya la tienes ahí. No, no, no. Joder. Que se hace grande. No quiero. Aquí está el Excel. Bueno, mirad, como estas calculadoras, hay 1000, 100.000. Esta es una calculadora de los compañeros del hospital del Ramón y Cajal, que es un equipo potente, poderoso, buenísimo. Si alguien quiere hacer preventiva, es una opción maravillosa. Y entonces he querido un poco abusar de su buenísima calculadora. Entonces, aquí este sería un poco, quiero estimar una proporción, que era mi caso de los aneurismas, ¿no? Entonces aquí te dice, oye, la población, si tienes el tamaño de tu población, la pones, y si no, nada. No, es que no tengo ni idea, yo quiero estimar población infinita, o sea que lo habitual es que esto quede en blanco. Nivel de confianza, el 1 menos alfa, claro, si nuestra P habitualmente es de 0,05, pues la confianza habitualmente va a ser del 95%, o sea que esto suele ser como muy fijo. ¿Qué te dije? Que la precisión suele estar en torno al 3%. ¿Y qué más? Oye, la proporción, esto es lo que yo te decía, valor aproximado, como en Inglaterra, ¿qué no lo tengo? Pues pon 50%, que es lo que más maximiza el tamaño muestral. Y me sale que el tamaño es 203. Oye, ¿qué porcentaje espera de pérdidas hay? Aquí han puesto un 15, podría haber puesto un 10. Entonces es un poco la situación de qué estimar un porcentaje, acuérdate. Oye, si yo quiero estimar una media, es igual, pero en este caso, si te das cuenta, es todo igual. Si la población es infinita, si no tal, 95%, claro, el nivel de confianza puede ser el 99%, entonces sería una P de 0,01, ¿te acuerdas? Habitualmente 95%, ¿vale? La precisión habitualmente el 3%. ¿Ves? Aquí ha cambiado, como es una cuanti y una media, la varianza. Aquí no puede haber porcentajes, ya que es una cuantitativa. Y el porcentaje de pérdidas previsibles, ¿vale? ¿Y qué pasaría si yo quiero comparar mediante un H cuadrado dos porcentajes? Pues tengo que decir si es unilateral o bilateral. Bilateral, pues yo podría haberlo hecho también unilateral. A ver, no sé, a ver cómo era. Es que en la gráfica no sale, en la pantalla es un Entonces yo aquí podría poner unilateral y me habrían salido menos pacientes, ¿vale? El nivel de confianza, como siempre el 90, 95, la potencia que te dije, 80, porque el máximo beta que nos permitimos es un 20, prevalencia de uno, prevalencia de otro, el tamaño y sus pérdidas previsibles. Y lo mismo para el contraste de hipótesis. Test unio bilateral, el nivel de confianza, es decir, que tú no tienes que saber las fórmulas matemáticas, para eso están las calculadoras, pero lo que sí que te quiero decir, y por eso me gusta esto de las calculadoras, porque te hace pensar en qué necesito en cada uno de los estudios que yo me planteo para hacer una estimación de un tamaño, ¿vale? Pues yo creo, Fernando, que eso sería un poquito lo que yo quería comentar a los chicos de tamaño muestral. No sé si deja un segundito, yo creo que no les he hecho nada más detrás. No, de tamaño muestral. Efectivamente, lo que ha dicho Antonio, si no sabemos cuántos aneurismas hay, qué prevalencia hay en España, miramos la del Reino Unido. No importa porque simplemente es prevalencia, que lo del Reino Unido, el aneurisma, si nosotros lo tenemos en la derecha, ellos lo tienen en la izquierda, que es lo normal. O sea, que solo están mezclados. Pero, en general, la prevalencia sí puede ser una referencia. Bueno, yo creo que casi de estadística, no sé si... Sí, yo creo que hay una cosa que ahora, sobre todo a colación de la vacuna, unas vacunas, otras vacunas que hay para coronavirus, el ensayo clínico y ver qué relación tiene todo lo que se está haciendo ahora, no sé si se puede hacer alguna relación que pueda ser interesante. Bueno, la verdad es que... Vale, la verdad es que te debo decir una cosa, Fernando, y es que... yo lo tengo clarísimo, hace unos años, estos chicos yo creo que eran muy jóvenes, la gran mayoría no se acuerda, pero hace unos años todos hablábamos de la prima de riesgo y sabíamos lo que era el diferencial y no sé qué y no sé cuántos, y ahora todo el mundo sabe lo que es una fase 3. Es decir, que este maldito bicho lo único que ha hecho ha sido dar importancia por primera vez en la vida casi a cosas de medicina que deberíamos quizá tener más culturilla, ¿no? Pero bueno, el caso es que las ha puesto en valor. Entonces te quiero comentar,
Mira, Fernando, si me permites, yo qué cosas les diría a los chicos de ensayo clínico. Yo creo que el ensayo clínico, si se lo preguntan, va a ser un ensayo clínico muy tipo caso clínico. Es decir, le van a decir, se ha hecho un estudio para ver si existe diferencia entre este fármaco y este fármaco y entonces se ha hecho tal cosa con la muestra, qué tipo de ensayo clínico es, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que quiero, aprovechando tu pregunta, es que dentro del ensayo clínico, un ensayo clínico, eso lo saben todos los chicos, es un estudio que se hace aleatorizado, es decir, con asignación aleatoria. La asignación aleatoria, y esto lo han preguntado varias veces en el MIR, Fernando, la asignación aleatoria puede ser de tres formas. Uno, asignación aleatoria simple, asignación aleatoria por bloques, esto lo vimos en segunda vuelta, por tanto no voy a incidir demasiado, y asignación aleatoria estratificada. ¿Yo qué les explicaba a los chicos? Yo les explicaba a los chicos que la asignación aleatoria simple, el ejemplo era como lanzar una moneda. Es decir, que viene un paciente, yo tiro la moneda y según salga A o B tomará el fármaco 1 o el fármaco 2. ¿Eso qué ventaja tenía? Que cada paciente tiene la misma probabilidad de tomar un fármaco u otro, 50%, pero tenía un problema grave, ¿verdad? Y es que yo podía tirar la moneda 50 veces para 50 pacientes y que me salieran 45 caras y 5 cruces. Por tanto, la asignación aleatoria, lo bueno que tiene es que cada paciente tiene un 50-50 de tomar la pastilla 1 o la pastilla 2, pero casi seguro va a haber un desequilibrio en el tamaño de la muestra de los dos grupos. Por tanto, para vencer ese desequilibrio, recordáis lo que os decía en clase, en segunda vuelta, que lo que nosotros podíamos hacer era bloques, por ejemplo, decía yo, de 4 en 4. De forma que un bloque, que el bloque 1 es esta secuencia de tratamiento, y el bloque 2 es, por ejemplo, esta secuencia de tratamiento, y el bloque 3 es esta secuencia de tratamiento, y el bloque 4, esto sería una A. ¿Qué es lo que en cada bloque que tienen que tener claro los alumnos? Que en cada bloque va a haber 2 A's y 2 B's. En este caso, en vez de tirar la moneda, permitidme el ejemplo, para que lo recordéis, yo lo que tiro es un dado que tiene 6 caras. Imagínate que yo tiro el dado y me sale un 2. Entonces, AB, AB. Y luego tiro el dado y me sale un 3. BB, AA. Y así tiraría el dado tantas veces según el tamaño que necesitara. De forma que si entra por la puerta un paciente, va a tomar A, y el siguiente paciente va a tomar B, y el tercer paciente va a tomar A, y el cuarto va a B, y el quinto B, y el sexto B. ¿Qué habré conseguido de esta forma? Habré garantizado el mismo tamaño de la muestra en los dos grupos. El otro día, Fernando, y eso creo que lo vimos todos, decían que la vacuna de Pfizer se hizo en 60 y tantos mil pacientes, o casi, tampoco pacientes. Tampoco pasaría nada porque se la pusieran los alumnos. Sí, se vacunarán, sí, sin duda. Entonces, era 60.000 aproximadamente personas, de las cuales, o la idea era que 30.000 de una, 30.000 placebo. Es decir, si os dais cuenta, alumnos y alumnas, en la vacuna de Pfizer hay el mismo N en los dos grupos de tratamiento. Si yo os pregunto qué tipo de asignación aleatoria habrán hecho en la vacuna de Pfizer, tu respuesta es clara. Habrán hecho un muestreo aleatorio, una asignación aleatoria por bloques, para garantizar el mismo tamaño de la muestra en los dos brazos de tratamiento. ¿Visto? Sí que es verdad que yo os decía, la asignación aleatoria simple tiene sentido si el tamaño de la muestra es enorme. ¿Por qué? Porque está claro, mira, si yo tiro la moneda 10 veces, va a ser rarísimo que sea 5-5. Pero si la tiro 10.000 veces, va a ser rarísimo que sea 9.000 una y 1.000 la otra. Es decir, cuanto más veces tire la moneda, más va a tender a converger hacia el equilibrio. Por tanto, esto tendría sentido en muestreos grandes, esto en pequeños. Y dices, pero Antonio, oye, ¿y esto? Y bueno, ellos han querido una asignación por bloque, se han querido tener el mismo en los dos brazos, adelante con ellos. Por ejemplo, la vacuna de Oxford, sin embargo, no. La vacuna de Oxford tiene desequilibrio del tamaño muestral entre los dos brazos de tratamiento, ya sabes lo que habrán hecho. Una asignación aleatoria simple. ¿Visto? Aprovechando esto, Fernando, si me permites, la estratificada es la que han preguntado más veces en el MIR. Recordad, una asignación estratificada la hacíamos cuando hubiera una variable pronóstica. Imaginad que, bueno, qué gente buena, ahora ha venido el de neuro, bueno. Manuela Mosa, repite. Porque le ha gustado, repite. Venga, entonces la cosa es la siguiente, chicos, os decía,
Una asignación estratificada se hacía, decía yo, cuando había variables pronósticas. Imagínate que en el ejemplo de las vacunas que decía Fernando hubiera un evento, ¿qué te digo yo? Se me ocurre el sexo, que fuera un predictor de respuesta a la vacuna. Igual que se ha visto, esto Fernando tú sabes muchísimo más que yo, de hecho yo sé muy poquito, parece ser que se ha visto que la mortalidad por COVID es mayor en varones que en mujeres. Entonces, tú imagínate que la respuesta, no lo sé, a lo mejor la respuesta inmune a la vacuna también es diferente en el sexo, no lo sabemos. Pues yo creo, Fernando, que aquí lo que habría que hacer es lo siguiente, coger mujeres, coger hombres, y dentro de las mujeres vacuna placebo, y dentro de los hombres vacuna placebo. Es decir, si os dais cuenta, chicos y chicas, habríamos estratificado por la supuesta variable confusora o variable pronóstica que sería el sexo. Esto sería un ejemplo de una asignación aleatoria estratificada, es decir, que habría hecho una u otro tratamiento, pero dentro de cada uno de los grupos de riesgo por separado, ¿vale? Por tanto, ¿cuándo haríamos un estratificado? Cuando se suponga variables pronósticas que podrían influir en la respuesta al tratamiento. Otra cosa que quería, permíteme, Fernando, ya que me preguntabas esto, mira, me parece interesantísimo. Yo cuando lo vi dije, jolines, a ver si los chicos caen y si no se lo digo yo. Con lo cual esto me ha dado una oportunidad chula. Mira, decían, y esa es una pregunta que me han hecho en el foro 1000 veces, análisis intermedios va de retro, aumento de asociación falsamente positiva. ¿Es correcto? O sea, yo te pido ahora que para el MIR te recuerda que hay dos cosas que son análisis de subgrupos y análisis intermedios que conllevan un aumento del riesgo de asociación falsamente positiva. Eso a fuego grabadito. Pero dicho eso, no significa que a veces no se hagan las cosas. Por ejemplo, Pfizer lo que ha hecho ha sido hacer un análisis intermedio. Y en el análisis intermedio ha salido una P muy significativa con una diferencia de eficacia del 90%. Por cierto, Fernando, el otro día una cosa que me hizo gracia, dice, joder, hace frío, dice, joder, dice, estoy más helado que la vacuna de la Pfizer. Ya sabes que el humor español es único. Entonces, la cosa es la siguiente. ¿Por qué quiere decir un análisis intermedio? Lo que quiere decir es lo siguiente. En vez de la vacuna, me vas a permitir que haga un ejemplo con un análisis intermedio que se hizo famosísimo para ver la eficacia del primer tratamiento eficaz para el VIH. Como era el primero, pudo controlarse con placebo. Estoy hablando, por supuesto, de la cidobudina, de la ZT. Mirad, y además me viene guay, Fernando, haberles explicado a los chicos ya, haberles recordado el análisis de supervivencia. En ese estudio, imagínate, se planificó para ver diferente supervivencia. Eso de la carga viral era imposible, el virus no se podía ni siquiera detectar el ARN viral. Por tanto, lo que se hacía era ver mortalidad de los dos diferentes tratamientos, tratamiento placebo. Entonces, mira, esto voy a poner en rojo, por ejemplo, esto sería muerte, o supervivencia, o tiempo libre de muerte, ¿no? ¿De acuerdo? Supervivencia. Por tanto, ¿qué ocurre? Que esto sería más o menos el AZT, y esto fue más o menos el placebo. Se hizo un análisis intermedio, afortunadamente. 6 meses, imagínate, se hace un análisis intermedio. ¿Y qué se ve? Como ha pasado con la vacuna de la Pfizer frente a placebo. Se ve esto. Se ve una diferencia abismal a favor del tratamiento. Por tanto, yo debo parar, debo interrumpir, porque sería nada ético que a este paciente que ha tomado placebo le diga, ya estoy viendo en un análisis intermedio que el tratamiento es mejor, pero como ha tocado placebo, te mueres. Esto sería igual, es antiético decir, he visto que mi vacuna es un 90% superior en la eficacia de reducción de riesgo de infección con respecto al tratamiento placebo, pero como te ha tocado placebo no te voy a vacunar. Eso no puede ser. Y permíteme, ¿y por qué digo que esto tiene que ver con la probabilidad de asociación falsamente positiva? Porque podría ocurrir, y esto nadie nunca lo sabremos en el mundo, esto. A lo mejor, si hubiéramos esperado hasta los 12 meses, nos habríamos encontrado que la P no sería significativa, que no hay. Por tanto, aquí sí habría sido significativa, aquí no lo habría sido. Por eso decimos que el análisis intermedio aumenta la probabilidad de asociación falsamente positiva. Pero de ahí no digáis, no deduzcáis, pues no lo hago. No, sí. Ejemplo,
la vacuna de la Pfizer que se acaba de hacer ahora mismo. ¿Vale? Esto sería un poquito las cosas que he visto con respecto a los ensayos clínicos. Otras cosas que hemos visto todos, pero esto yo creo que ya se lo saben todos. Hace nada decían, estamos empezando a hacer una fase 3. Una fase 3. Claro, pues ya sabéis todas las fases. ¿Qué cosas, si me permitís, me aprendería yo, ya un poco para final, repaso ultimísimo? La fase 1, ya sabes que es poca gente, habitualmente sanos pero no necesariamente sanos, dosis tóxica. Bueno, pues acuérdate de dos cosas que a veces se te olvidan. Aquí no hay fase, es la única fase que no hay grupo control, es decir, un grupo toma un fármaco y el otro nada porque no hay otro grupo, fase 1 no hay grupo control. Y recuerda que aquí estaría dentro los estudios de bioequivalencia, porque aquí dentro son los estudios para estudiar la farmacocinética. ¿Qué me aprendería yo de la fase 2? Fijaos que lo que os voy a decir, dosis. Es decir, si a ti en alguna pregunta te preguntan por dosis, ¿qué ensayo clínico, fase de ensayo clínico haría usted para ver si es mejor el adiro 100, el adiro de 300, el adiro de 200, el ácido acetilsalicílico, quería decir, perdón, pues una fase 2. Fase 3. Estamos deseando todos los laboratorios farmacéuticos que se cumpla una fase 3 con éxito. ¿Por qué? Porque nos vamos a poner la vacuna y por fin ellos van a poder vender el tema. ¿De acuerdo? Por tanto, fase 3 sería la que te autoriza, es la previa, la necesaria para comercializarlo, ¿no? Sería con la que conseguimos la autorización para comercializarlo, ¿vale? Eso sería la fase 3. Claro, vamos aumentando de un perfil, recordad, más explicativo a más pragmático, y vamos aumentando el N, aquí es excepción, es muy pequeñito, 20-30 pacientes, hasta, fíjate, fase 3, estamos en una Pfizer de 60.000 pacientes. Pero aquí no acaba la historia, entonces aquí llevaríamos la fase 4, que la recordáis todos, que sería una fase post-comercialización. Entonces, comercialización. ¿Qué ocurre, chicos? Que yo, de paso, me vais a permitir una cosa que creo que ya vimos en segunda vuelta, y es que los estudios post-comercialización pueden ser de dos tipos. Pueden ser experimentales, quería decir, o pueden ser observacionales. Dentro de los observacionales, que ha caído en el MIR, es lo que llamaríamos todos EPA, estudio post-autorización, mientras que dentro de los experimentales sería una fase 4. Recordad como ejemplo lo que yo os ponía en clase de segunda vuelta. Imagínate que yo quiero ver, ¿vale? Fernando y yo ahora queremos hacer un ensayo clínico nuevo para ver si se diferencia en la mortalidad por infarto agudo de miocardio de adiro, de ácido acetilsalicílico versus clopidogrel. Y quiero ver cuál de los dos tiene una menor mortalidad por infarto agudo de miocardio en las primeras 24 horas posinfarto. Y hacemos un ensayo clínico. Ese ensayo clínico sería un ensayo clínico fase 4. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un ensayo clínico para una indicación ya conocida y aprobada. ¿Vale la idea? Entonces, recordad, en la fase 4 yo puedo ver nuevas indicaciones. Decíamos el ejemplo típico de la Viagra. La Viagra valía, de forma testimonial se usaba, testimonial gracias a Dios, pocos pacientes que hay con hipertensión pulmonar, se usaba para hipertensión pulmonar, el sildenafilo. Pero cuando realmente se ha hecho masiva ese uso de esa pastilla y conocido ha sido para la nueva indicación. ¿Qué ocurre en una fase 4? A un paciente con hipertensión pulmonar le dan sildenafilo. ¿Qué tal se encuentra? Y le ves que está feliz el tío. Pero no porque respirará mejor, ¿me entendéis lo que quiero decir? Bueno, pues, ojito, si yo quiero comercializar para la nueva indicación, no tendría que hacer una fase 4, sino que tendría que desescalar a una fase 2 o una fase 3. Es decir, tendría que volver para atrás para que se me autorizara para la nueva indicación. Fernando, estoy dándome cuenta que hablo mucho, perdona. Yo creo que ellos lo que quieren es que hable, fundamentalmente. O sea, que creo que es bastante útil lo que viene siendo una clase, que el profesor hable y os cuente, que os transmita cosas como estáis. Y yo creo que todo lo que estás diciendo son cosas que nos pueden servir para responder preguntas y que son también muy útiles aparte. Me parece una clase de una gran livelihood.
Le dijo, coño, hostia, qué bien lo traes, Fernando. Qué Fíjate bien cómo lo traes. tengo el tema del último disco que sacó Antonio en la década de los 90. Sí, yo quiero Este repasarles. tema, Lively Who. Quiero recordarles una cosa, Fernando, que me parece interesante y ya lo vimos en segunda vuelta, pero se sigue preguntando en el foro, entonces creo que hace falta. Entonces, a ver si por fin soy capaz, quito esto y ahora, me lo ha dicho antes, ¿es ahí? No. ¿Es ahí? Dani. ¿Qué querías? Para poner el PPT. No, el PPT. No, no quiero que te mueras. Uy, 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 qué de cosas están saliendo por aquí. Corre, corre, corre. No, 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 no. Ah, sí, 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 sí. Este es el PPT. Mira, qué bien lo he hecho yo solito. Lo he hecho yo solito. Fíjate tú. Fernando, ¿qué me has dicho que te hablara un poquito? Ah, Ángel de amor. Voy. Lo tengo por aquí. Contigo no se puede tener esto ordenado. Si me preguntas lo que quieres, me dices cosas así todas. Fernando, luego pregúntame un poquito de esto, anda. ¿De qué quieres? Ah, de Star Wars. Sí, de qué Star bonito. Wars. Sí, qué bonito, qué bonito. Vale, Sí. perfecto. Y así lo repasamos. Entonces, chicos, esto es lo que me pregunta Fernando. La razón de verosimilitud positiva... Oh, mierda. Inés, ahora... La presentación, pero te ha ido para la asociación. Inés, di ahora algún taco tú también, que no sea yo el único, ¿vale? Porfa. Joder. Bien. Bien. Fíjate, el público cómo se viene arriba. Bien. Entonces, la cosa es... Jopelines. Repámpanos. Esta es la fórmula de la razón de verosimilitud positiva, ese partido de 1 menos e. Ellos no lo saben, pero algunos de ellos estarán el año que viene con nosotros como profesores o tutores haciendo esto. Es verdad, Que no se despisten. es verdad. Entonces, la idea es la siguiente, chicos. Esto lo sabéis. La fórmula de la razón de verosimilitud positiva es ese partido de 1 menos e. Recordad que esto es lo mismo que ese partido de la tasa de falsos positivos. Mientras que 1 menos ese partido por e sería, por tanto, la tasa de falsos negativos partido por los verdaderos, por la especificidad, ¿no? Que sería como la proporción de verdaderos negativos. Entonces, ¿qué decíamos nosotros en clase? Y os lo recuerdo. A mí me gusta que la razón de verosimilitud sea muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, mientras que la razón de verosimilitud me gusta que sea muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que otra vez aquí sería como el valor nulo, el 1, como el riesgo relativo. Eso no lo quiero nunca. Por tanto, fijaos, estos son los consejos que dice el grupo de medicina basada en la evidencia sobre cómo interpretar el cociente de probabilidad o razón de verosimilitud, tanto el positivo como el negativo. ¿Qué es lo que queda claro, chicos? ¿Qué es lo que queda claro? Que cuando el cociente de probabilidad positivo o el negativo están en torno a 1, no nos gusta. ¿Por qué no nos gusta? Porque alteran la probabilidad de un grado muy poco importante y rara vez importante, un grado insignificante, es decir, que casi no van a variar la probabilidad de acierto respecto a la de fallo. Sin embargo, cuanto más me aleje del 1, es decir, un cociente de probabilidad positivo mayor de 10 o menor de menos 0,1 o menor de 0,1, es decir, son igual de buenos. Un cociente de probabilidad mayor de 10 es igual de bueno que uno menor de 0,1. ¿Por qué son igual de buenos? Porque dicen resultados muchas veces concluyentes, porque generan cambios amplios de la probabilidad preprueba con respecto a la probabilidad postprueba. Es decir, que si yo hago un test diagnóstico a Fernando, para saber, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, Fernando, desde el cariño, un ELISA para el VIH, y me dicen que el ELISA para el VIH tiene un cociente de probabilidad positivo de 12, eso me encanta. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay mucha probabilidad de que Fernando cambie su probabilidad de infectado desde basal, preprueba, prevalencia, a postprueba. Mientras que si tendemos al nulo, al 1, eso va a implicar muy poca probabilidad de cambio. Por tanto, aquí podríamos decir ninguna probabilidad de cambio, cambios leves o pequeños, cambios moderados y cambios grandes. ¿Qué ocurre? Que la pregunta del MIR fue, oiga, ¿y qué cambio genera una razón de probabilidad positiva de 7? Pues ya sabes, generaba una probabilidad de cambio moderada. Por tanto, recordad, en torno al 1 no me gusta, si me separo del 1 hacia arriba te va a encantar, si es del 1 para abajo te va a encantar. Es decir, que si, la idea sería como el riesgo relativo, es que es igual, porque el nulo es el mismo, es el 1. Por tanto, a ver si me sale este gráfico que me lo estoy inventando, prometido. Mira lo que estoy pintando, a ver qué te parece. Pues eso es lo que quiero decir. Es decir, que la probabilidad de cambio aquí es mínima, la probabilidad de cambio es grandísima, grandísima
aquí y aquí, cuanto más te separas del 1. Aquí será más o menos moderada y aquí será más o menos leve. Leve, leve, moderada, moderada y grande. ¿De acuerdo? Aléjate del 1, eso es lo que nos gusta en los cocientes de probabilidad. Y eso es un poco, Fernando, lo que ya les dije a los chicos y me viene bien que me lo hayas preguntado para repasarlo. Quería repasar con ello otra cosa que ahora me dicen, Antonio, dímelo porque esto no viene en el libro, y vas muy rápido a veces en clase. Lo siento, chicos. Y es esto. Estos son sesgos que yo les digo, Fernando, en clase, que son sesgos o situaciones como del tema 1 de clase. Entonces son un poco diferentes, no son el tema 7 de los sesgos clásicos, sino que son muy específicos del tema de validación de pruebas. Y entonces aquí me gusta hablarles y me vais a permitir que os lo recuerde rápido el ejemplo y la definición. Recordad, el ejemplo de sobrediagnóstico sería, el ejemplo típico que cayó en el MIR es, ¿qué pasa si usted hace una prueba de cribado a pacientes con cáncer de próstata de más de 85 años? Pues genial, vas a diagnosticar a un montón porque la prevalencia es altísima. ¡Hala! Ahora trátalos. Entonces yo trato a muchos pacientes con 85 años que estaban tan felices que a lo mejor lo único que tenían que hacer era levantarse a hacer pis una vez en la cama, o sea, una vez por la noche, y tú a cambio, ¿qué les has hecho? Les has hecho una RTU, has dejado incontinente a la otra mitad, con sonda permanente a la otra mitad, con infecciones de repetición. ¿Para qué? Para un cáncer que probablemente no habría matado jamás al paciente con 85 años. Por tanto, el sobrediagnóstico es diagnosticar mucho, sobrediagnosticar. ¿Para qué? Para nada. Para que el peor sea peor el remedio que la enfermedad. Fernando, un ejemplo de mi especialidad, muchas veces el sobrediagnóstico se hace en screening de estenosis carotidias. Si yo a pacientes con 85 años le hago eco de carótidas, digo, una estenosis carotidia, el paciente asintomático, una estenosis carotidia severa, y le trato, pues resulta que a lo mejor hay cierto riesgo de que tenga un ictus perioperatorio, que es mayor que ese 85 años tenga un ictus después. Ese sería otro ejemplo, por tanto, de sobrediagnóstico, ¿vale? Exclusión de indeterminados. Esto lo vais a recordar todos el ejemplo que yo os ponía. Si yo a Fernando le digo, oye, Fernando, dime qué ves aquí. ¿Ves la mamografía positiva o negativa? Luego vamos a compararla con la resonancia. Y Fernando sabe que todos, yo y todos vosotros le estamos mirando lo que dice de la mamografía. Pues imaginad, chicos, ¿qué ocurre? Que Fernando, si ve una mamografía típicamente positiva, calcificaciones, dice, esta es positiva. Y si ve una mamografía sana, sano. Pero ¿qué pasa si ve una, hostia, no sé yo si es positiva o negativa? Y sabe que todos le estamos mirando. Eso es lo que hace Fernando. Y la guarda. No está, se ha ido. ¿Dónde está? Exacto. Por tanto, ¿qué ocurre? Que la exclusión de indeterminados, ¿en qué consiste? En que solo al final, ¿a quién va a decirnos Fernando? ¿Al que sí o sí tenía cáncer o al que sí o sí no tenía cáncer? Por tanto, se dice que la exclusión de indeterminados tiende a mejorar la validez interna de la comparación del estudio. ¿Por qué? Obvio, porque estoy quitando los casos que pueden ser dudosos. Sesgo de duración o length bias. Esto ha caído en el MIR de este año, pero sin el nombre. La situación es la siguiente. Fernando le decía a los chicos, tú imagínate, voy a hablar de cáncer de pulmón para este ejemplo. Tú imagínate que yo quiero hacer una prueba de cribado, Fernando, se ha intentado muchas veces, tú lo sabes, con placas de tórax para el cáncer de pulmón. Pero no ha acabado de demostrarse que aumente la supervivencia y entre otras cosas puede quizás ser por esto. La situación es la siguiente. Si yo hago una prueba de cribado de cáncer de pulmón, una característica es que el paciente tiene que estar asintomático, ¿vale? Entonces la pregunta que os hago a todos y que le hago a Fernando a ver qué le parece es, típicamente, ¿qué cáncer de pulmón es asintomático más tiempo y por tanto le voy a detectar con mi placa? El cáncer más indolente, el de menos agresividad, el de mejor pronóstico. Sin embargo, ¿qué cáncer no voy a pillar ni de coña? Pues se lo hace el más agresivo porque va a ser inmediatamente sintomático. Por tanto, resulta que probablemente con la placa de tórax, haciendo este programa de cribado, no mejore mucho la mortalidad de cáncer porque solo estoy detectando aquellos de mejor pronóstico, es decir, los que duran más en el tiempo hasta que sean clínicamente significativos. La idea, por tanto, sería, ¿el sesgo de duración en qué consiste? En que hago diagnóstico de las formas más benignas de la patología. Y eso claramente no corresponde con el pronóstico de la patología global. ¿Visto?
sesgo de adelanto diagnóstico o lead time bias. Este os decía yo también, el ejemplo era el del cáncer de próstata. Vais a recordar, amigos todos, que yo tenía 2 hermanos gemelos que nacían juntitos, y a los 80 años uno se lo llevan a vivir a una residencia, otro a otra. Este está en Madrid, este está, por ejemplo, en Cuenca. Entonces, la idea, ¿cuál es? Que 85 años tenían, 80. Entonces, nada, ahí van los dos, cada uno en su residencia, pero ¿qué ocurre? Que en Cuenca, a todo el que va a Cuenca le hacen un PSA. Entonces, ¿qué ocurre? ¡Ah, tiene cáncer, tiene cáncer! A lo mejor tienen cáncer los dos porque son univitelinos y son igualitos pato. Entonces, ¿qué ocurre? Este tiene cáncer y a lo mejor este también, pero este ha sido diagnosticado. ¿Qué ocurre? Que 10 años después los dos mueren, por la razón que fuere. Entonces, ¿qué ocurre? Que el de Cuenca, dices, qué guay, le he pillado. Ha vivido 10 años con mi screening. Y yo te digo, no, tío, ha vivido lo mismo que si no hubieras hecho screening. Ha vivido más tiempo diagnosticado de cáncer, pero no ha vivido más tiempo. Esto es lo que tiene que ver con el adelanto diagnóstico. Lo diagnostico antes, lo cual no quiere decir que por el screening viva más tiempo. ¿Visto? Sesgo de verificación, también preguntado en el MIR. El sesgo de verificación consiste en que cuando la prueba a validar es positiva, hago el gol estándar a todos, mientras que si la prueba es negativa, no hago el gol estándar. Ejemplo, mamografía y resonancia. Pues si la mamografía es positiva, le hago un reso fijo, pero a veces la mamografía es negativa y no le hago reso. Ese problema implica que no pueda validar en las mismas circunstancias en función del resultado del test, de la prueba a validar. Eso es lo que se llama sesgo de verificación. Y sesgo de revisión, Fernando, yo les decía lo siguiente. Nosotros hicimos un estudio y a mí me costaba mucho no cometer este sesgo. A todos los pacientes que les ponemos un EVAR, una endoprótesis por una aneurisma de aorta abdominal, les hacíamos para ver si el eco era tan bueno como el TAC y ahorrarle TAC, pues hacíamos una eco y un TAC. ¿Qué ocurre? Que yo le hacía la eco y yo era el que tenía que ver el resultado del TAC para ver si coincidían. ¿Qué era lo que debería hacer? Hacer la eco y una vez sentado, ver el resultado del TAC. ¿Qué es lo que hacíamos? Primero ves el TAC. Exacto. Ah, pues mira. Pues sí, coño, coincide, qué bueno soy. Qué bueno soy. Entonces ese es el sesgo de revisión. El sesgo de revisión consiste en que conoces el resultado del gol estándar y eso te condiciona a la hora de decir la prueba a validar. Y estos son conceptos, Fernando, que yo creo que me parecen súper interesantes porque están cayendo en el MIR. Fíjate, este ha caído, como te decía, este también y este concepto también. O sea, te he puesto otros 3 que complementarían un poco lo que queríamos ver. Me parece perfecto, Antonio. ¿Se nos ha ido el tiempo? Yo creo que nos quedan, vamos a echar 5 minutillos más, ¿no? Venga. Y ya ahora te dejo el tema. Dejas que les cuente. Este sería el bis. Este sería el bis. Te ha ido de pronto, parece que es que te quiere ir, que no quieres volver, pero la gente empieza. Y ya vuelve. Bueno, a ver, chicos, si me vais a permitir... lo del dibujillo de antes. ¿Lo vemos esto en un momentito? Mira, chicos, vamos a ver los gráficos del metaanálisis y ya con esto, como dice Fernando, nos vamos. La verdad es que esto lo explicó muy bien Víctor en segunda vuelta, entonces yo simplemente recordarlo porque, bueno, tiene importancia. Mira, este gráfico no es mío, o sea, hemos puesto 1000 veces gráficos forest plot como... Pero esto lo vi y me gustó tanto que dije, se lo voy a poner a mis chicos, porque claramente detallan lo que es cada cosa y lo que hay que detallar, lo que perseguimos en cada ítem. Entonces, fijaos, yo creo que podemos empezar por aquí. Estos son los diferentes tipos de estudio, esto es muy fácil. Esto sería el resultado del brazo experimental para cada uno de los tratamientos con el resultado del control para cada uno de los tratamientos. Es decir, esto es una parte como muy descriptiva, Fernando. Esto es lo que hay. ¿Qué es lo que sale en el forest plot? En el forest plot lo que salen son 3 rayitas, cada una de estas es de una comparación entre el experimental y el control en cada estudio. Como hay 3 estudios, 3 rayitas, ¿de acuerdo? Ninguna significativa porque todos tocan el nulo. El nulo en este caso es el 0. ¿Sabes por qué es el 0, Fernando, y no el 1? Porque aquí pone diferencia. Y si son diferencias, una resta y por tanto es el 0. Si hubiera puesto, para que fuera un 1, tendría que haber puesto aquí riesgo relativo claramente. Como pone diferencia, el nulo es el 0. Visto. Decía Víctor, y quiero que lo recordéis todos, si no hay diamante, no es un metaanálisis. Aquí hay diamante, por tanto, esto es, el diamante sería el resumen de las 3 cosas que hay ahí arriba. ¿Por qué es más estrecha? Porque, obviamente, es más estrecho el diamante que los datos por separado, porque realmente el diamante es la suma de los 3. Por eso aquí pone, no lo pone, sí lo pone, que el peso es del 100%, porque sería toda la muestra. Recordad, mayor peso, mayor tamaño de la muestra del estudio. Aquí hay 2 que tienen un tamaño muestral más o menos grande, este sería el más grande. Alguno dirá, Antonio, el primero no tiene mucho tamaño muestral y también es muy potente, tiene un peso grandísimo. Correcto, en el peso el más determinante es el tamaño de la muestra.
Pero el peso no solo importa eso, también importa la varianza. Entonces, no la liemos, lo más importante, nos vamos a quedar es con el tamaño muestral, es lo que más va a determinar el peso. Visto. ¿Qué más cosas os pongo? Lo que yo tengo aquí es el intervalo de confianza de cada uno de los estudios. Y ninguno es significativo porque los tres incluyen el 0, como hemos dicho antes. Pero es que también incluye el 0 el efecto global, incluye el 0 el diamantito. Por tanto, claramente este metaanálisis lo único que dice es lo que decía cada estudio por separado. No hay diferencia entre el experimental y el control. ¿Qué más cosas es importante? Aquí me pone fixed. Y esto fue lo del MIR, que puede ser fixed o random si fuera efectos fijos o efectos aleatorios. Mira, aquí lo que hay que entender es lo siguiente. Hay dos P's que no nos tenemos que liar. Esta es una P, la del overall effect, P0,55. Esta P es no significativa y coincide siempre, y os lo dije chicos, con que el intervalo va a incluir el nulo. Recuerda, la P del overall es significativa, el intervalo no incluye el nulo, la P no significativa, como en este caso, el intervalo incluye el nulo. Y por otra parte, como algo muy esencial, tendríamos que evaluar la heterogeneidad, con la P que me va a dar el test de la Q de Cochrane y con el I cuadrado. Este I cuadrado es del 0%, es decir, quiere decir que prácticamente todos los estudios son absolutamente homogéneos, ¿de acuerdo? Eso era intuible. Chicos, recordad, si a vosotros os dan un forest plot y no os dan la P de heterogeneidad y veis que están todos así como en pila de moneda, casi seguro es que no va a haber heterogeneidad en los estudios incluidos. Por tanto, recordad, una P no significativa, una I cuadrada pequeña, ¿qué quiere decir? Homogeneidad. Por tanto, muy bien, estimados señores, han hecho ustedes un fixed, han hecho un estudio correcto. Esto sería la interpretación del forest plot, ¿vale? Pero hay otros gráficos que estos los vimos también nosotros en primera vuelta. Esto es el funnel plot o diagrama de embudo. El diagrama de embudo lo que hace es recoger, ¿veis? Los lados de este embudo o pirámide serían, entre comillas, nuestro intervalo de confianza, ¿vale la idea? De forma que recordad, aquí lo que se pone es el tamaño muestral, aquí serían los estudios de menor tamaño muestral. ¿Y qué es lo mismo que decir tamaño muestral grande? Lo mismo que decir tamaño muestral grande es decir error estándar pequeño. Por tanto, el error estándar es 0, luego el tamaño es enorme, o un error estándar, como veis aquí, muy chiquitito, perdóname, muy grande, este es 0, este es muy grande, el n es pequeño. ¿Vale? N chiquitito, n o el error estándar que iría al revés del tamaño muestral. Entonces, aquí, ¿qué es lo que veis? Cada puntito, como sabéis todos, es el tamaño, es el estudio en función de su tamaño. Este estudio, study, ¿no veis? Pues será chiquitito. Y esta es la línea, digamos, media, el overall effect de los estudios incluidos en este funnel plot o diagrama de embudo. Como veis aquí, y esto ya lo sabéis todos, puede ser simétrico o asimétrico. Claramente esto es asimétrico porque aquí está la mayoría de los estudios. ¿Qué os decía yo, chicos? Asimetría en una de las bases es muy sugerente de que exista un sesgo de publicación. Aquí no lo creo, aquí parece que puede haberlo. ¿Pero qué introdujimos en segunda vuelta como concepto? Como concepto introdujimos lo que llamamos nosotros otro test estadístico, que era el test de Egger, ¿recordáis? Que salía un huevo en la diapositiva, el test de Egger. ¿Qué ocurre? Mirad, aquí podemos decir que no habría sesgo de publicación. Es decir, que el test de Egger es una especie de media de todos los puntitos. ¿Qué ocurre? Que si hay puntos por todos los lados, ¡pa!, el Egger se clava con el eje central del funnel plot. Por tanto, no hay diferencia entre la línea del Egger y la línea de mi estudio. Por tanto, no es significativo. Pero ¿qué ocurre? Que si hay asimetría, el eje sigue estando, pero la línea del Egger digamos, me la mueven los estudios. Por tanto, ¿qué ocurre? Que esta es la línea del Egger, esta es la línea del eje de simetría. Este ángulo implica, por tanto, que sí hay sesgo de publicación. Cuanto más ángulo sea, más separado, mayor sesgo de publicación. Este ángulo tiene que ver con esta P. Por tanto, recordad, antes dijimos que el Kolmogorov-Smirnov me gustaba no significativo porque mi curva se ajustaba a la normal. El test de Egger me va a gustar también no significativo porque significa que no hay diferencia entre la línea real, como veis aquí, chicos, y la línea de los puntitos. Gráficos, yo creo que ya solamente uno más, Fernando. Bueno, estos son dos gráficos que también me dicen, solamente quiero que te acuerdes que me sirven para decirme si hay sesgo de publicación. Este sería el gráfico de la B y el gráfico de Gerblave, ¿de acuerdo? Importante. La idea es que en el Gerblave se queden entre este y este intervalo de confianza. La B es que se ajusten a la diagonal. Recordad los nombres, la B y Gerblave, sobre todo el de la B,
porque es el gráfico del metaanálisis de ensayos clínicos. Y lo último que quiero comentar es esto. Esto, como sabéis, se llama un network metaanálisis o un metaanálisis en red. Lo que hace es comparar diferentes alternativas, ¿no? Que es los estudios que hay sobre comparaciones múltiples, ¿no? De forma que, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Recordad, aquí hay que interpretar tres cosas. Primero, el tamaño del punto o nodo. El tamaño del nodo tiene que ver con el número de sujetos que han tomado en los diferentes estudios ese fármaco. Claramente, la gente que más ha tomado, sobre todo, esto es para el E-pylori, la terapia de 7 días es la que más ha sido comparada en el metaanálisis. Lo otro que tienes que saber es la unión entre nodos. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que no hay ningún estudio hecho en el mundo mundial que compare 14 días de tratamiento híbrido con 7 días de bismuto, porque falta la línea. Y lo tercero que hay que saber es interpretar el grosor de la línea. El grosor de la línea te indica cuántos estudios hay comparando esas dos opciones de tratamiento. Por tanto, claramente lo que más se ha comparado ha sido 7 días de triple terapia versus 10 o 14 días de triple terapia. Y con esto, Fernando, habríamos repasado todos los gráficos del metaanálisis y la verdad es que yo creo que es suficiente. Perfecto, Antonio. Pues yo creo que hemos hecho un repaso súper interesante que ha merecido la pena y que merece mucho la pena poder compartir tu forma de comunicar y la de todo el equipo. No está Víctor, no está Marcos, pero son gente también que yo sé que son de los más queridos del mundo mundial. Tony en Barcelona también, encantador, Pedro Cepas, Guzmán, Ordaz en Valencia. Una pena, a ver si pronto acaba esta leche y ya todos entramos en juego. Ya podemos estar en pista, podemos entrar en pista. Antonio, yo quería darte las gracias porque todo esto es posible gracias a ti, al equipo de coordinadores y de profesores. Todos los profesores, todos los coordinadores que hay en CTO dependen en última instancia de Antonio, y todo ese encaje de bolillos que hace con él, cómo los motiva, cómo trabaja con ellos también, y cómo sabe hacer equipo, porque eso es lo que somos aquí, un equipo. Entonces, en nombre de todos los alumnos que te quieren tanto, te quería dar las gracias, y este fin de año, la última clase del año para ellos, yo creo que es un momento especial para eso. Yo creo que este año, lo dije el otro día, Fernando, y lo sigo pensando, creo que este va a ser un año de los buenos, va a ser una añada como el vino, de los buenos, de los de recordar. Y entonces, no, al revés. Gracias a ti, Fernando, por ese fervor privilegiado y por estar siempre pensando cosas buenas para los alumnos y para todos. Gracias a Dani, al equipo de multimedia, y por supuestísimo gracias a todos los chicos que estáis ahí al otro lado, que os estáis dejando las pestañas. Yo durante el MIR me miopicé y me quedé calvo. Eso quiere decir que la mayoría de la gente va a decir, hostia, ya no estudio más. Ánimo, chicos, que esto está ganado. Bien.